¿Esto funcionará? Ups, no veo la luz. No veo la... Ahora sí veo la luz. Bueno. A ver cómo se oye esto. Creo que sí. ¿Se oye bien? Probando, probando. Vamos a ver. Preparativos, preparativos. A ver el piano. Sí. Muy bien. Ahora sí. Ahora estoy contenta. Esto de aquí voy a bajarlo un poco más. Si puedo, para que se vea. A ver. A ver si se ve todo bien. Que esto tiene delay. Incluso un poco más, sí. Hola, Just. ¿Qué tal estás? ¿Cómo va el día? Vamos a poner esto aquí. Hoy sé que no es un buen día para hacer stream, pero bueno, me apetecía, así que aquí estoy. ¿Cómo poco esto? Por Dios. A ver. No puedo, no puedo. Aquí no puede ser. No puede ser. Pues nada, lo movemos aquí de nuevo. Hola Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sé que no es un día muy bueno para hacer stream, pero me da igual. Hoy me he levantado con muy buena onda y digo, aquí hay que transmitir, aunque seamos dos.
me da igual. A ver, que aquí hay poca luz. Pocas luces tengo yo a veces, porque me cuesta comprender ciertas cosas, pero además aquí hay poca luz. Vamos a subir aquí la intensidad de todo, de la luz y de la música. Que no pare la música. ¿Dónde estoy? Ya me he perdido. Ahora. A ver, muchas gracias. Gracias, Iván. Esos ánimos siempre nos vienen bien a los artistas. Fíjate lo que me he llamado. ¿Qué tal la semana, Iván? Hello? Hello, that bent over. Muy bien. La mía también bien, gracias, Iván. Me alegro mucho de que vaya todo fenomenal. Vamos a ver si paso esto bien, que tiene mucho delay y os recibo también tarde, seguro. Os recibo los mensajes un poco tarde. Así que...
Gracias, el club de Javi también. Vamos allá, a ver que esto no tenga voz ni volumen. Que no nos moleste nadie. Tengo aquí mi chuleta, bueno, que tenía que tocar también. ¿Dónde tengo yo? Es que hay algunas canciones que he sacado y luego no me acuerdo de cuáles son. A ver. Bueno, a ver, ¿quién me preguntaba aquí? ¿Toco aleatorio? Pues tengo un par de personas aquí que se ganaron el otro día. Hubo un par de concursos que hicimos caseros porque no me apaño todavía con... Gracias, Iván. Y eso. Entonces están aquí los que, bueno, pues los que ganaron. Estoy esperando a Maminu y a Carlos para tocar sus canciones. Pero no están por aquí. Hoy es un mal día, lo sé, pero ya sabéis que soy así de me levanto por la mañana y digo, hoy es día de stream. Así que, por lo que me he apuntado, me voy apuntando aquí, por ejemplo, el lunes, a tal hora, parece que es buena hora, porque a veces me asomo así en descansos de mis estudios y sé que hoy es de lo peorcito, de horas y tal, pues bueno, pues por la experiencia, la poca experiencia que tengo. Pero me da igual, yo aquí como lo quiero dar todo, como decía antes, como si somos dos. ¿Estáis todos bien por ahí? ¿Estáis disfrutando? Bueno, a ver cómo era esta. Porque tengo aquí, ya sabéis, mi chuletilla con notas, pongo aquí mi fa, sol, sol y bueno, pues a veces no me entero ni de lo que he puesto. Ah, vale, ahora sí. Ahora sí. ¿Sabéis de
a tocar esta, la de Tears in Heaven, de Eric Clapton. No, esa no era. Estaba tocando la de Filadelfia. La de Filadelfia. Ya es muy antigua esa música, esa película. Estaba preguntándome si hay algún papá por ahí. ¿Qué tal Día del Padre habéis pasado? Ha sido, por lo menos aquí en Madrid, el día estaba soleado y estaba perfecto. ¿O no? ¿O ha sido...? No, me estoy acordando que ayer hizo muy bueno. Ayer no fue el Día del Padre, antes de ayer. Espero que los papis lo hayan pasado muy bien. Sí, esta es... A ver, no sé si es la que me dices o la que estoy tocando. Voy a poner un poco de luz, que me veo en penumbra. A ver si así mejor. Probando, probando. Varios poras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Uy, qué bien, gracias, gracias. Aquí probando. Ayer estuve horas con Chimo, que me ayudó un montón a ajustar, a poner que sí, bueno, hemos probado todas las posturas. Vamos a hacer un Kama Sutra de micros. ¿Qué tal, Calebo? ¿Cómo estáis todos? ¿Bien? A ver, aquí voy pasando esto manualmente. No, ¿cómo era esto? Espera, que tenía que... Sí, voy bien. Lo que pasa es que me veo aquí media hora después y seguro que os leo media hora después, así que paciencia. Que ya iré ajustando todo. Igual que he ajustado ahora el micro, me alegro que suene un poco mejor. Creo que la imagen es mejor también, debería ser. Que estoy probando, luego ya, pues si no me gusta algo lo devolveré, pero a ver con qué me quedo o a ver qué suelto. ¡Aleluya! Que siempre digo que a ver cuándo decimos aleluya, que se haya ido el virus y estemos sin mascarilla y estas cosas. Aleluya. Que también sale la película de Shrek.
Eso es. Bueno, ya que pongo aquí no sé si hay mucho español o no. ¿De dónde sois? ¿De dónde sois todos? Contadme. Hola, de Jonai. O Jonei, no sé cómo se dirá. ¿Qué tal estáis todos? Bueno, pues decidme de dónde sois. Porque he puesto aquí, esto parece como muy español. Vamos a... ¿Qué casualidad? ¿Por qué? Cuéntame. No creo que vivas en qué casualidad. Santiago de Compostela. Qué bonito, ¿no? ¿Dónde más? ¿De dónde más sois? ¿Ah, sí? Profesora de... ¿Y dónde...? Bueno, claro, aquí tampoco, como es algo público, sitúame en una escuela municipal, en un instituto... México. ¿También Santiago de Compostela? Vale, vale. Bueno, pues, a ver. Tenerife, Caleo. Allí tengo también otro, no sé si se llama Juan. Juan. Sí, Juan. También hay un tal Juan por ahí que es de... Pablo, ¿tú me conoces? No. A ver, pero no te conocía. ¿Cómo que? A ver, pues claro, yo aquí me pierdo porque voy diciendo cosas, luego me contestáis así sin... Claro, bueno, normal contestar sin la pregunta, pero me voy perdiendo. Vale, pues guay. ¿Se puede decir el nombre de tu hija? A ver si la sitúo, que soy muy mala con los nombres, pero igual me acuerdo, no sé. Me dices si quieres el nombre y lo que estaba cursando de nivel o cuántos años tenía y a lo mejor, oye, a lo mejor caigo. Ah, vale. Ah, Gara, sí, claro. Gara, además estuvisteis online y todo en... ¿No? No, a ver, que me confundo. Porque hay otra alumna que tengo en la... Sí, pero sé quién es. Bueno, pues bienvenida. De Jonai. Bienvenida, creo que eres, ¿no? ¿Eres la mamá? ¿Eres el papá? Carlos, ¿qué tal? Carlos. ¿Todo bien por ahí? Ya os digo que hoy cuento con que no es un buen día de stream, pero como he dicho antes, me sentía así y ya sabéis que me muevo por impulsos. Así que... Sí, pues ya sé quién eres. A ver, que voy a bajar aquí un poco la luz. Esta. Que si no me siento aquí como con demasiado foco para... Ahí, mira, esto no lo pillo, ¿eh? Ojalá fuera tan sencillo como tocar el piano. No, bueno, a ver. Aquí. Claro, estaba aquí la intensidad fuerte. Ahora la bajo y seguimos. ¿Qué estaba tocando? ¿Quién lo conoce? No seáis tímidos. Escribidme ahí. Jolín. Bueno, ahora. Si es que qué poca paciencia tengo. A ver si estáis ahí, si no me he perdido. Me he perdido ya, ahora. Sí, de Madonna, la Isla Bonita. Muy bien, Pablo. Muy bien. Seguimos por ahí, entonces... Vale.
espera, aquí nunca me entero. Que quiero asegurarme. Ah, vale, vale. Repitamos, a ver. Hacerlo bien. Bueno, pues esa va por ahí. Vamos a seguir un poquito más. ¿Cómo se piden canciones? Buena pregunta, porque estoy recién llegada a este precioso sitio de Twitch y resulta que el otro día hablamos de que hacemos un concurso y más o menos al final preguntamos, imagínate que diga, pues, ¿qué canción de Tom Hanks, de la película de Tom Hanks he tocado? Y hago como 3 preguntas, las cuales escribiré por aquí, no para vosotros, sino para mí, para que veáis cuáles pregunto. Y quien acierte, pues se pide canción para el próximo día. Eso es una. Luego otra, a lo mejor digo, pues, ¿qué canción? Imagínate que digo, ¿qué canción empezaba por I? Y puedes decir, pues, La Isla Bonita. Y también ganas. Y luego dijimos el otro día también que en plan ahí a lo fácil, la mesa puesta en primera línea y todo esto, pues son 300 bits que damos el otro día entre todos. 300 bits, así a lo... quiero esta canción. De todas formas, si me soltáis ahí alguna canción y digo, ay mira, pues esta me apetece tocar o esta me la sé, o pues también podéis tener suerte. Vale, muy bien, de Jonai. Espero verte, sí, próximamente. Un besazo. Y otro besazo para Gara, que me acuerdo mucho de ella, ahora sé quién es. Asegúrame que tenía bueno, 7 años, yo creo, ¿no? La última vez que la vi y ya, bueno, como me dices, le ha tocado piano, qué bien. Y sí que me acuerdo de ella. Sí me acuerdo de ella. Además era un buen grupito. Sí, bueno, pues un besazo para ella. Les echo mucho de menos. Bueno, pues saludos, no sé si ya andarás por ahí. Muchos saludos. A ver, no sé si estarán por ahí Maminú y Carlos, que se habían ganado una canción cada uno de ellos. Y bueno, es que hoy es verdad que es un día muy atípico. Es un día muy atípico, así que contaba que no estuvierais todos, pero lo dicho, hoy me sentía inspirada.
¡Ay, qué nombres! Cridip. Bueno, pues hola, ¿qué tal estás? Ay, de esta película, ¿Cómo se llama esta película? No me habéis dicho nada. De esta había otra que hace mucho, a ver, no, hace mucho que no toco. Sí, me la voy a saber. A ver cómo era. La La Land. Bien, Iván, ahí te veo. Te veo atento. A ver, estoy comprobando un poco. A ver. Sí, lo sé, lo sé. Sé que son nombres con eso, pues al final, oye, pues hay que poner algún nombre. Pero hay algunos un poco difíciles. Hola, hola, mentarios. 5 comentarios. Ah, sin comentarios. Qué bueno, qué bueno el nombre. Bueno, pues Creed era eso, era pues un comentario, hablando de sin comentarios. O sin comentarios. ¿Serás andaluz? Sin comentario. Hola, ¿qué tal R3N3? Y encima el chat es súper pequeñito y es como, a ver, las letras. Sin comentarios, vale, pues nada, entonces no me comenten nada. Shh, callao. Es broma. A ver. Vale.
Pues yo soy de más arriba, sin comentario. Soy de más arriba, de Madrid. ¿Te va bien? Si no, empujo Madrid para abajo y ahí estoy en un plis. En Andalucía. De Andalucía eres, ¿no? A ver, pues Nuvolvians me la han pedido algunas veces y voy a hacer mi versión. Porque la he escuchado, en aquel momento no me acordaba mucho. Voy a ver si me sale algo. Porque es verdad que yo la enseñé como profesora, pero no, no la he tocado así en serio, ni tampoco practicado de partitura. No sé si me explico. Ah, vale. Ceuta y Melilla, vale. O sea que mucho más abajo. Vale. Lo he entendido mal, perdón. Creo que es esta, ¿no? Bueno, más o menos. Algo así, ¿no? He hecho un poco mi versión. Espero que os haya gustado. Que estés aquí de geografía. Esto es una clase de geografía. Yo soy un desastre en geografía, en historia, por Dios. No me preguntéis. Incluso en música me preguntáis, ¿qué grupo, qué director de orquesta, no sé qué? Pues una negada. Una negada. De ahí que he estudiado tanto también para aprender un poco más, aunque nada, tampoco, tampoco mucho más. Voy a tocar alguna mía, ¿vale? A ver, que tengo aquí mi chuletilla con notas. Mi, fa, sol, do, si. Vale. A ver si me acuerdo de esta. Debería acordarme que es mía. A ver, ¿esta cuál es? Espera, un momento. Sí. Sí, esta ya la toqué. Esta es se llama Raquel.
¿Alguien se acuerda que comenté de esta obra de Raquel? Que bajo tenía... No sé si hay alguien que se acuerde. ¿Qué me habéis puesto aquí de a ver... La pieza favorita de 5 comentarios es... ¿Cuál? Ah, de Vivaldi. Vivaldi. Es que ahora solo me suena el... No, esta es la del canon de Pachelbel que estaba tocando ahora. Ay, ¿cómo era? Esta no es... Yo hacía esto con los niños, había un juego que hacíamos con Vivaldi, muy chulo, con vasos de estos de plástico. Quedaba muy bien. Pero bueno, el verano no ha llegado, no me lo sé. No caigo ahora. Seguro que lo escucho y es probable que lo conozca, pero ahora mismo no. Ahora... Sí, o sea que ha venido bien, ¿no? Ha venido muy bien. A ver, ¿qué tengo yo aquí? 2 chuletas. Una de papel. Vamos a ver, ¿dónde la pongo? ¿Dónde la pongo? Por aquí. Española y al final no he tocado alguna española. He tocado alguna de... A ver, espera. Antigua.
Boss White es cruz de navajas, muy bien, de Mecano, eso es. No sé por qué aquí a veces aparece un +10, ¿eso qué es? Pone +10, +10. Perdonad mi ignorancia todavía, no sé si es que me estáis ahí lanzando bits, ¿cuál monedillas o qué es eso? Ya me contaréis, que no me entero todavía. Ah, sí, eso es bestial, el vuelo del abejorro. Escucharlo en los demás, buscarlo en YouTube, porque además es que suena a eso, a vuelo de abejorro. A ver, ¿cuál iba a tocar yo ahora? Se me ha ido. Ay, voy a tocar alguna otra nueva mía. Bueno, nueva, no quiero decir que sea nueva. Pero sí nueva en el sentido de que el otro día solamente toqué Raquel. Ay, es que tengo aquí tanto que tocar. Voy a tocar... A ver. Ah, vale. ¿Cómo era esta? Esta sí que la he tocado muy poquito, así que a ver si me acuerdo. A ver cómo era. Esta se llama Galo. Galo. Esta canción. Bueno, a ver, ¿qué me habéis puesto por aquí? Ah, ya, sí, se oye bajito. Pues es que no sé. Es que no lo puedo mover de aquí. Se me oye bajito. No sé si puedes... ¡Hola! J. Salguero, ¿qué tal? Conmigo tenéis que subir el volumen. Este micro es que no sé por qué narices suena bajito. Hombre, si me acerco aquí mucho y me lo como, pues sí que me oiréis muy bien. Pero no es plan. No voy a hacer una AR... no sé qué es. ARSL o yo... no sé cómo se llama eso. Nunca me acuerdo de las siglas. A ver... Vamos a continuar con... A ver, que tenía alguna así... El otro día... quiero tocar una que no he tocado nunca y me he puesto aquí la chuletilla. ¿Dónde está? No la encuentro. Antes la he visto. Me he topado... Oye, si está por ahí Maminú y Carlos, los que ganaron el concurso, que me digan, yo, aquí, pincha aquí, como dice el burrito de Shrek. Y les toco la canción que ganaron el otro día, ¿vale? Que estoy esperando a que me digan algo. Bueno, aunque ya os he contado ya varias veces que sé que hoy es un mal día, que no es, no es lo habitual en mí aparecer un domingo, pero hoy me sentía así para tocar, estaba con muy buen rollo, así que... Ah, ya, un segundo micro para algo. Sí, si es que se puede mejorar esto muchísimo. De momento es lo que hay. De momento hay esto. Así que ASMR, sí.
Pues gracias. Se me olvidará. En 5 minutos se me ha olvidado. Vamos a ver. Bueno, quería tocar una... Ay, ¿y por qué no la tengo aquí? Si yo tenía aquí la chuletilla. ¿Dónde está? Bueno, pues no sé. A lo mejor solamente la apunté y punto. Pues sí, parece que sí. Nombre de esta canción. A ver quién se lo sabía. ¿Cuál es esta canción? A ver... Buenos días, que no te he dicho nada. Death Lane. Buenos días. Espero que estéis ahí todos bien, disfrutando. Hoy es una reunión pequeñita la que tenemos y bueno, pues estaba yo contenta hoy con poder tocar aquí. ¿Os acordáis de...? A ver... ¿Cómo era? Ah, sí. ¿Os acordáis de este anuncio? Es antiguo, ¿eh? A ver, que me acuerde yo bien. Jo, ya se me ha pasado. Lo tenía en la cabeza.
anuncio era este? Uno de, pues después de comer voy a tomarme un... Este es de Nescafé. No, no. Pues eso, de café. Un anuncio de café. Es... A ver... Ay, ¿hay alguna bonita? Pues que tenía... ¿Dónde las tengo? Espera, voy a levantarme a ver si encuentro aquí unas canciones que yo tenía. No, no van a estar aquí. No están aquí. Pues nada, a la porra. Creo que las he tirado y es que había sacado en la guitarra y para cantar, bueno, no para hacerlo, sino para mí. Había sacado unas canciones y ahora me resulta difícil acordarme de ellas. Pero bueno, no pasa nada. Ya las apuntaré aquí. Y si no las tengo, espera, lo voy a mirar un momento. Seguro que me inspira Spotify, que tengo ahí algunas canciones. ¿Dónde estoy? Aquí. Bueno, idme contando. ¿Cuánto llevo estudiando el piano? Pues un porrón. Muchísimo. Muchísimo. He tenido luego también episodios, quiero decir, de momentos de estudiar más, de estudiar menos. Así que, pero sí, muchos años. No sé si empecé con 7, 8 años o por ahí, yo creo. Ya queda aquello muy lejos. Entonces, aquí tengo unas cuantas que... Esta la acabo de tocar. Ah, vale. Esta no la he tocado. Vamos allá.
Delgado, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias. De Chopin, estaba escuchando bueno, he tocado varias cosas de Chopin en su momento, ¿no? Pero son... He estudiado, he hecho estudios, he hecho la balada de Chopin, tengo algunos fragmentos en YouTube. Si alguien me echa de menos, bueno, echa de menos mi piano, pues puede entrar en YouTube en Eira Piano. Ahí tengo fragmentos, estoy hablando con Subnik, fragmentos de la balada de Chopin en piano, ¿vale? Por ahí entre los vídeos que tengo. Hay que buscar, hay que buscarlo. Porque... estoy sacando... no, esto como es. No sé si os suena un poco esto. Bueno, esto se parece algo a un nocturno de Chopin, pero lo he destrozado. Así que, nada, no estoy ahora... Esto es como cuando, yo qué sé, a Rafa Nadal le pides un supercampeonato estando de verano y sin estar... Bueno, seguro que tocará, que entrenará muchísimo siempre, pero cuando no estamos preparados, pues me pasa eso. Muchas gracias. Gracias, eso. Visitad YouTube. Ahí tengo en Eira Piano, tengo varias de estas canciones que toco, tengo otras y para quien quiera empezar a estudiar música desde cero, desde cerísimo, desde el comienzo, puede visitar también Eiramus, que es como la palabra junta de Eira Música o Eira Music, ¿vale? Eiramus. Vamos a continuar con... A ver... No me acuerdo bien cómo empezaba esta canción,
¿No me habéis dicho cómo se llama? ¿Cómo se llama esta canción? Ay, sí, ya me acuerdo cómo empezaba. A ver si os inspiro y me decís cómo se llama la canción. Ah, sí. ¿En inglés? ¿Lo sabéis? Eso es. Bien. Niet. Niet 72. Me ha sonado como al filósofo ese Nietzsche o como se diga. Bueno, gracias. Creed. ¿Cómo te llamo? Cry, Cry. Cry no, que suena a llorar, no, por Dios. Bueno, pues no vamos nada más. Nada mal, quiero decir, para ser domingo, que ya contaba yo que vaya día, más tonto me he asomado por aquí, pero bueno, me apetecía un montón veros y ofreceros mi música. Soy Caridad, vale, pues nada, Caridad, vale. Vaya cambio de Nika. Leo las consonantes, no entiendo. Ah, vale, ahora lo pillo. Ay, es que soy muy lenta. Claro, Caridad. Bueno, la P no es de caridad, pero que te digo que se me va a olvidar, así que me lo vuelves a repetir hasta que me entre aquí. Que mucho piano y eso, pero me quitas del piano y ya no soy nadie.
Alti. Alti lo ha adivinado. Muy bien. Muy bien. A ver si tengo aquí alguna también. Claro, me sale el... Leo aquí Say You Won't Let Go y digo, vale, pues sí, esta parte sí, pero lo otro nunca lo he tocado y la tengo que oír más. Solo me sale esto. Bueno, saludos a Benjat. Ay, qué nombres me ponéis. Mike Lenders. Ay, que se me cae la botella. Esto me está diciendo que tengo que beber ya. No, que está ahí cerradita. Y sí, hola, Village también. Buenos días. Qué canal más chulo. Muchas gracias, Miguel. Así da gusto recibiros. Hoy no tengo ningún hater. Venga, decidme ahí, insultadme, decidme algo. No, es broma. Pero el otro día sí que se asomó alguien. No lo he vetado, que lo sepáis. Digo esto así, yo qué sé, voy aprendiendo yo a hacerme la coracilla. Bueno, es que me lo busco. Seguro que es eso. A ver, ¿cómo era la de...? El otro día toqué la de Lady Gaga por primera vez. Ay, no sé si me... A ver cómo era. Uy, no. Creo que sé cuál es. A ver. ¿Cómo era? Bueno, la he tocado un poco regulín hoy. Pero bueno. Sí, tengo que poner cosas. Tengo que poner pues, los puntos esos, etcétera. Sí, Ruba Oliva, ¿cómo lo sabes? Oye, eres un experto. Porque no creo que se vea. Tienes que saber un montón de pianos. Es un pedazo de piano. A ver. Ya la sacaré un poco mejor. La de... No sé por qué hoy me ha salido un poco más floja. Vamos a ver si tengo aquí... Ay, sí, esta me la sabía yo, pero... Ay, tengo que sacar también otra. Espera, que esta tarda mucho en... Sí. A ver si me acuerdo.
live. Vamos a ver si... Ay, esta como era. Que las voy escuchando. No, perdón. A ver. Esta es que es una parte también de... A ver, que no la he tocado nunca. Banana y bueno, me hacía gracia tocar aunque sea ese trocito. Esta también me la sé. A ver cómo sonaba. Sí, qué bonita. Vale. Sí, me falta todo. Muchas gracias por lo del talento, Tommy. Sí. Y bueno, y menos mal que te has asomado hoy porque esto era peor todavía. Yo creo que he mejorado, aunque sea un poquito, he mejorado porque he puesto el micro, hay una mejor cámara que el otro día, así que no veáis mis vídeos anteriores. No, hay pocos, además los he borrado muchos. Pues sí, entonces setup, sonido, iluminación, cámara, decoración, presencia en la voz. Bueno, pues nada, a seguir aprendiendo y poco a poco. Muchas gracias, Tommy, por empezar a seguirme. Y sí, tú envía muchas raids. ¿Qué tipo de streams haces, Tommy? Vale, bueno, pues Babio, me alegro de que haya sido un desayuno bonito para ti. El micro, pues el micro, claro, comparado, Babio es que es de los antiguos, de los que lleva aquí, bueno, no llevo tanto tiempo, no sé si llevaré un mes en total, desde el principio. Y sí, me alegro de que notéis mejoría. A ver. Sí. A ver, un momento que estaba buscando aquí. Claro, cuanto más me acerco aquí, veréis que se oye mucho mejor, porque es un micro de estos de acercarte la voz. Me han dicho de colgarme algún micro, pues como lo hacen muchos streams, ¿no? Aquí, pues colgármelo de alguna forma. Pero yo creo que esto... ¿Qué os parece el arpa este? Porque lo tengo aquí, pero igual es demasiado. Lo voy a quitar. Voy a probar. La lucecilla esta la voy a quitar. O la pongo... Esta la puedo dejar aquí, a ver. Igual hace bonito. Voy a ir cambiando aquí mis agradecimientos. Y esto... Es que es verdad que el otro día me puse ahí a ponerlo... Ay, perdón, por daros el culo. Un segundo. Voy a moverlo de aquí a ver si es que no es como demasiado. Ya me vais contando, que así aprendo. Voy a apagarlo. Lo importante es que estemos todos cómodos. Street Tracer. Bueno, pues sigo preguntando por Maminú y por Carlos, que son los que se ganaron el otro día las canciones. Hoy tengo que hacer preguntas. Ay, no he ido pensando a ver qué preguntar. Pero los que acierten las preguntas que voy a hacer, las 3 preguntas que voy a hacer, pues ganarán también una canción el próximo día.
¿vale? A ver... ¡Wow! Vale. Bueno, no sé muy bien, no me ha quedado muy claro, Tommy, de qué tipo de canal tienes. No sé si es también musical o no. Gracias. ¡Hala! 30 años componiendo. Yo no me siento compositora, así que admiro mucho a los compositores. Yo hago cosillas, ya he tocado un par de canciones mías. Voy a ver si toco alguna más. Pero realmente, bueno, pues para mí es un poco juego, no soy experta en el tema. Sí tengo otras muchas titulaciones de música que me enorgullecen porque yo no era una estudiante de las... o sea, siempre me ha costado mucho estudiar. Así que he ido poquito a poco, pero bueno, he llegado a hacer un montón de cosas y por eso digo que me siento ahí muy contenta de ello. Vamos a tocar alguna otra mía que tengo que ver mi chuleta, a ver, porque si no, no me aclaro. Esta no la he tocado. Bueno, esta canción se llama Juan, me voy a acercar para que me oigáis. Esta canción se llama Juan y bueno, pues lamentablemente murió no hace mucho, puede hace un mes y medio más o menos. La tengo en YouTube, en el canal Eira Piano y bueno, la compuse, él es el marido, bueno, era el marido de la que nos cuidaba en casa, a mi hermano y a mí, la que hacía la comida, la que, bueno, pues que la tengo muchísimo aprecio, ella se llama Vicenta, la quiero muchísimo, la escribo siempre, bueno, nos escribimos buenos días, buenas noches y bueno, pues por el COVID, ¿qué os voy a contar? Por el COVID desapareció Juan y bueno, pues ha sido muy, muy triste. Tuve la gran suerte de conocerle de adulta, porque cuando era pequeña, pues
no sé, no me sentía como... no sentía que fuera la típica persona que le encanten los niños y tal, y entonces había cierta distancia, pero de mayor sí que disfruté muchísimo de conocerle y para mí fue un descubrimiento, un gran descubrimiento. Así que esta canción va para él, para Juan. Bueno, venga, que vamos a ir terminando un poquito. Espero luego que acertéis en las preguntas. El que acierte 3 preguntas que vaya a hacer del stream de hoy ganará una canción para el próximo día, para que la saque el próximo día. A ver. Bueno, Tommy, pues si luego te vuelvo a leer el stream, le echaré un vistacillo. La verdad que no paro, estoy estudiando inglés y eso y no tengo mucho tiempo. Si no, si me vuelves a preguntar, tú insísteme. Tú dime que mires esto, que lo mismo se me pasa. Así que no lo toméis a mal. Eso es de la peli Up. Algunos os habéis acordado, muy bien. Bueno, yo vi la película de Up como 4 veces en el cine. Me gustó muchísimo. Me acuerdo que hasta mis alumnos, bueno, alumnos adultos, perdón, los alumnos adultos sabían que me gustaba tanto que la intentaron tocar ahí como pudieron, porque estaban en primer curso. Intentaron tocarla y fue una sorpresa, así que me acuerdo. La verdad que hubo buen rollo en ese curso y en esa clase y fue muy bonito escucharlo. Y gracias, Tommy, no sé si andarás ahí. Muchas gracias a ti, mucha suerte para ti también, ¿vale? En tus proyectos, mucho ánimo y que empieces prontito con ellos, ¿vale? Que no nos frene el virus.
más toco por aquí? Tengo varias chuletas. Como digo, vamos a ir ya terminando un poquito. Bueno, pues a ver qué podemos, a ver qué puedo preguntar. Venga, llegó el momento de las preguntas. Y quien responde a las 3, como digo, pues el próximo día tendrá premio, que hoy no han aparecido los que habían ganado, pero bueno, normal, no es un día. Vamos a poner esto para no rayarlo. No es un día bueno. Yo ya contaba con ello, pero bueno, como he dicho ya un montón de veces, me sentía con ganas de tocar, con lo cual me suelo mover mucho por esas sensaciones, ¿no? Vamos a ver qué preguntas os hago para que las respondáis. Sí. Vale. Ah, no podéis responderlo así al tuntún si voy diciendo las preguntas, porque tenéis que responder las 3. Así que no deis pistas los que sepáis alguna pregunta, porque tú sin estudiar, Doc. Pues el otro día pasó que de repente pues resolvieron una pregunta y luego otra. No hagáis eso, que si no sale bien. Entonces, tenéis que responder las 3. No deis pistas de las otras, porque, bueno, si queréis dar pistas, las dais, pero lo suyo sería que alguien supiera las 3. Y si no, pues sí, pues os dejo dar pistas. A ver, que ya he puesto una, otra, vale, otra, sí, vale. Esta, que ha sido de las del final. Y ¿qué más os puedo preguntar? Vale. No, vale, no. A ver, que no lo sé. Ay, sí, ya sé. Esta pregunta mola. Vale, 1. Muy bien. Ya están. Voy para allá. He tocado 2 canciones. Eso, todo o nada, ¿vale?
Los demás, aunque tengáis muchas ganas, no hagáis... ¿Cómo se llama esto de romper? Ay, me estaréis escuchando poquísimo. Lo sé, lo sé. Bueno, pues no sé. Voy a acercar un poco más. ¿Cómo se llama? Ah, hacer spoiler. No hagáis spoiler. Anda. A ver, yo aquí como si fuera esto una clase, como en plan, como si hablaran niños pequeños. No hagáis spoiler. Se llama spoiler, ¿no? Es que yo a veces no sé, me invento o cambio las palabras. Spoiler no es como cuando cuentas al final de la película. Bueno, yo a veces meto la pata, ¿eh? O tú. Venga, vamos allá. A ver, las tres. Hay que responder las tres. Quien responde a las tres preguntas el primero o la primera es el que se lleva el premio de tocar yo el próximo día una canción que pida. Bueno, una canción no, pensad en dos por si acaso hay una que me guste más y estará fenomenal. Pensad ya en dos canciones, quien crea que... Bueno, no sabéis las preguntas, voy para allá. Que esto si no se pierde aquí la magia. He tocado dos canciones de una película. Ha habido dos canciones que pertenecen a una película. ¿Cuál es esa película? No lo respondáis. No respondáis todavía. Segunda pregunta. He tocado también una canción, una obra que compuse a la muerte del marido de mi cuidadora, de cuando era pequeña. ¿Cómo se llama esa obra? ¿Cómo se llama esa persona? Es un nombre muy común, muy típico en España, ¿vale? Y la tercera pregunta es... ¿Cuál era? ¿Os acordáis del nombre de alguno de los ganadores? Que lo he dicho en varias ocasiones, de los ganadores del otro día que hoy no han aparecido. Les vamos a dar protagonismo sin estar. Así que esa es la tercera pregunta. ¿Cuál era un nombre, bueno, parecido? Si me lo ponéis parecido, no hace falta escribirlo tal cual. El nombre de uno de los ganadores del otro día, de los dos que he dicho. Debemos en septiembre. Doc. El nombre de uno de los ganadores. El nombre de alguien que yo... Bueno, el nombre de la obra que he compuesto por el fallecimiento por COVID del marido de mi cuidadora, de Vicenta. Y he tocado dos canciones de una de una película. Dos canciones. De una película de americana. Creo que es americana. Y este amor y estas cosas. No es de hace mucho, mucho tiempo. Bueno, no sé cuántos años han pasado ya, pero... ¿Nadie? ¿Lo he puesto muy difícil o qué? Esas son las preguntas, ¿vale? Las vuelvo a enseñar, que son las que he preguntado. ¡Ay! No, la primera está bien, Niet. Y Pepe no es. ¡Bien! ¡Iván! Iván es el ganador. Muy bien. Bravo. Iván, vamos a escribirte... Bueno, voy a hacer aquí captura de pantalla porque Iván ha acertado. Genial. Era La La Land, de la que he tocado City of Stars, y he tocado también el tema de La La Land. Así que muy bien, Iván. Vete pensando en... Y por ese orden, la canción que más te guste que tocara y otra segunda, pues por si acaso me inspiro más con ella o la primera no es muy fácil de sacar o algo así, ¿vale? Y hay otra pregunta, porque el otro día también veréis que hay dos premiados del otro día, entonces voy a preguntar ahora el nombre de una canción que empiece por una letra. Voy a ver cuál se me ocurre. Muchas gracias, Niet. Muchas gracias. Ya, algunos... Lidicito dice que si fuera de música clásica, claro, cada uno tiene su estilo. Y yo es verdad que he comentado antes que en Eira Piano en YouTube veréis que hay algunas cositas de clásico. No hay mucho, pero algo encontraréis ahí. Tengo esas dos vertientes, ¿vale? He estudiado mucho clásico
Y a mí antes, hace unos años, no me gustaba la música clásica. Luego me ha ido, claro, a base de tener que estudiarla y todo eso, pues al final la has ido apreciando. Esto va entonces, a ver, que no sé si se me ha pasado aquí, que Iván eres el que has acertado, ¿no? A ver, que soy muy mala yo con los nombres y se me va, sí. Sí, jo, además bueno, era Maminu, Mamino, pero vamos, me vale, aparte que me ha dicho Carlos, o sea que más que aprobado sobresaliente ha sacado Iván. Que lleva aquí, creo que Iván ha sido de los primeros que has aparecido, ¿verdad? O sea que sí que te has estado o todo o casi todo el directo. A ver, ¿cómo recomendaríais aprender un instrumento como afición de forma eficiente? Uf, además, es que no sé muy bien por dónde vas, Doc, porque no entiendo muy bien la pregunta. No sé si me la puedes hacer de nuevo, de otra manera. Porque, claro, de forma eficiente es que es echarle muchísimas horas. Esto es parecido, muy parecido, como dije en un chat que hice un día, a... sí, Iván. Es muy parecido a los idiomas. A ver si me acerco esto un poco, sin que se caiga. Sí, se va a caer. Ay, no sé si os estaré molestando por el ruido. Es que esto se cae. Claro, estoy con... ¿Sabéis qué pasa? Que he quitado lo que es el atril del piano y está súper abierto y estoy poniendo las cosas como casi encima de las cuerdas, que no se debería. No están encima de las cuerdas del todo, pero... Y entonces no puedo... Venga, sí que puedo ahora, porque si ya no estoy tocando el piano, voy a acercar esto, si no me lo cargo. Ay, es que estaba muy duro. No, lo voy a dejar así mejor. Voy a ver si me acerco yo. Y... a ver que os lea mejor. Yo he entrado con las de... Muy bien. Sí, el musical del Gran Showman. La música está muy chula. A mí, fíjate, no es una de las películas que al principio me encandilara. No le pillé mucho tranquillo, pero luego la volví a ver y sí que ya me gustó más. No estaba mal. Entonces, a ver, que me lío aquí con tanto mensaje. Thank you, Street Tracer. Thank you for staying there and for listening to me, listening to my piano. Nice to see you again, Street Tracer. Thank you. A ver. Vale, de forma eficiente me refiero a no entrar a... vale. Ya te entiendo. Pues buena pregunta. Encuentra un buen profesor porque es verdad que es muy divertido tocar el piano, claro, sin la parte del solfeo, el lenguaje musical, todo eso es un poco más denso, eso es cierto. Es verdad también que estudiar solfeo o estudiar un poquito de teoría sí que te permite hacer mucho más, ¿no? Pero bueno, es igual de... Bueno, el caso es tocar, entonces si no quieres el tema teórico y todo esto, pues coméntalo con algún profesor que topes y es ir probando, ¿eh? Al final escuché en un programa que decían, pero ¿y cuándo sabemos que hemos encontrado el mejor profesor? ¿Y quién es el mejor profesor? Pues es aquel del que salgas de clase con la sensación de ¡ostras! ¡Qué bueno! ¿Cómo me gusta? Quiero repetir. Es un poco esa sensación. Bueno, eso vale para profesor de piano, para profesor de lo que sea, ¿no? Tener ese buen rollo, ¿no? Entonces, bueno, pues se puede perfectamente, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, es otra historia y también depende de si tienes oído, de si tienes facilidad, porque esto no es... hay mucha gente que me dice, ¿y cuánto voy a tardar en aprender y en tocar como tú o en tocar de forma, bueno, pues de forma correcta y eso? Pues es que no es algo que todo el mundo tarde lo mismo, que todo... imagínate, yo no te puedo decir, pues vas a tardar 4 años y medio exactamente. No, porque depende de tus facilidades, depende de la habilidad, de coordinación, del oído que tengas. Hay tantos patrones y parámetros que al final, pues
pues es muy variable todo eso, ¿no? Igual de variable que es todo esto, que tengo que mejorar mucho, que si tengo que poner mejores luces y sonido y todo. Pues lo mismo. Cuanto más un streamer, voy pasando esto, que mola. Cuando un streamer tiene una conjunción de cosas, aquí habéis hablado de talento y en merma de otras cosas, pues cuando todo eso se resuelve, al final eso es la gente que destaca, ¿no? Y en música pues también hay, pues igual que en ballet, pues a veces se dice, pues tienen que tener una determinada estatura, no sé qué. No es que una bailarina muy alta no pueda ser bailarina, pero es verdad que bueno, hay cosas que te benefician o te perjudican. Yo tengo mis puntos débiles también. A mí me cuesta un montón, y ya os lo cuento, me cuesta un montón leer a primera vista. Luego me lo aprendo y lo toco y fenomenal y lo memorizo, pero hay gente que se le da muy bien, que se pone una partitura. O sea que eso es buscar un poco la conjunción y lo que mejor te venga. Sin dejar de lado que hay que intentarlo. Yo lo intentaría. Si tienes una mínima ilusión por ello, pues inténtalo. A ver, que estoy aquí enrollándome y no os leo. Claro, disculpa. Aprendiendo solo en canciones de... No, en Eiramus, que os he contado que también está en YouTube, estoy en YouTube en Eira Piano y en Eiramus. Eira Piano es para piano, para escuchar hay cosas, también hay tutoriales de piano, de cómo posicionar las manos, cómo poner el pedal, etc. Y en Eiramus enseño música desde cero, de las notas y todo esto. Y en Eiramus sí que comenté en una ocasión que lo más recomendable, yo no me ofrezco como profesora, pero lo recomendable es que sí quedéis con o bien un conocido, o bien un familiar o bien un profesor, que sería lo suyo, que os pudiera dirigir, porque la música no es algo que digas, bueno, pues tengo un examen mañana de historia, me lo voy a estudiar. Eso más o menos lo puedes estudiar, pero la música, incluso aunque penséis, jolín, pues ella ya no va a... diréis, pues Eira ya no necesita un supervisor, ¿no? Porque ya lo hace bien, no sé qué. Pues yo también necesito supervisor en el sentido de que, yo qué sé, si quiero hacer una prueba importante y tocar unas obras en un concierto o algo así, siempre viene muy muy bien que alguien desde fuera te diga, uy, esto yo aquí lo haría así o aquí falta... O sea, que es algo que no recomiendo en absoluto. Bueno, en absoluto no, porque bueno, pues menos que nada sí, lo recomiendo. Pero no es muy recomendable eso de hacerlo un poco por cuenta propia, ¿no? Lo de aprender así autodidácticamente creo que se dice. No sé si me he explicado. Lo ideal es que alguien profesional te pueda supervisar. ¿Qué más me ponéis aquí? Bueno, los que vengan nuevos que sepan que ya no, que ya hemos cerrado el piano. Que otro día más. Estoy aquí charlando, que se quiere quedar, pues yo encantada. De pequeño estudié solfeo, pero sí, es que acaba aburriendo mucho, es muy difícil. Fíjate que yo soy profesora titulada, profesora superior de solfeo, y siempre se lo digo a mis alumnos, se lo digo a los padres, que es, es la parte mala y fea de, nunca mejor dicho, el solfeo, la parte más fea de aprender música, pero a su vez, a largo plazo, es buenísima, porque ya cuando terminas todo ese suplicio, esa cuesta arriba, luego dices, ostras, que ya sé un montón de cosas, que ya sé leer partituras, que ya sé música. Y eso es muy reconfortante. No sé si me seguís. Entonces, es horrible, sí, es horrible. Yo lo he pasado fatal también estudiando, estudiando solfeo, estudiando lenguaje musical, pero luego al terminar y ver desde arriba todo el resultado y ya poder fusionar, porque no lo fusionas casi hasta el final, ¿no? Al principio no lo ves nada práctico, estás ahí midiendo, estás diciendo las notas, pero no lo ves práctico hasta que pasa mucho tiempo, y eso lo digo muchísimo como digo, a los alumnos y a los padres, para que lo entiendan, para que vean que ese sacrificio al final tiene su recompensa, su gran recompensa. Hola, Dilex Tust, ¿qué tal estás? Vienes tarde ya, vienes tarde. Pero bueno, Iván. Sí, es verdad, también.
En YouTube está Jaime Altozano. Sí, hay varios cursos. Mm. Sí, luego hay momentos, luego tampoco hay que flagelarse. Yo he tenido momentos donde estoy muy activa al piano y otros momentos donde pues estoy más a otras cosas. Ahora es verdad que estoy muy enfocada con el estudio del inglés, entonces nunca es tarde para aprenderlo, eso es. No hay que fijarse tampoco, y eso lo digo mucho, en una, en una meta tipo ser concertista o algo así. Hay muchos papás que dicen, oye, pero ¿y tú ves que mi hijo pueda valer para esto? Mira, ha habido un papá ahí antes de, de mis alumnas de Gara. Podría haber hecho esa pregunta también, ahora que lo pienso. Pues muchos de ellos me preguntan, pero ¿y tú cómo ves a mi hijo? ¿Y esto lo haría bien? Y yo digo, a ver, no os enfoquéis en, no hay que verle como concertista o como músico ya, como la meta, ¿no? Por así decir, sino que si tú ves que tu hijo o hija está disfrutando en el proceso, en el camino, pues fenomenal, que siga, luego ya lo otro se verá. Siempre nos fijamos en el futuro, ¿no? Y en vez de decir, pues vamos a ver, tu hijo o tu hija sale de clases contento y salen con ganas bueno, a veces la mayoría estudian muy poquito, ¿vale? Hola, ¿qué tal? Aún. La mayoría estudian muy poquito, pero bueno, que luego yo he tenido un alumno que estuvo conmigo 10 años y no era un alumno al principio excelente, se llama Alex, no creo que esté aquí, pero ya os digo su nombre. Para mí ha sido, claro, mi alumno, ¿no? Con mayúsculas porque ha sido el que más tiempo ha estado conmigo. Al final tocaba cosas muy interesantes. ¿Cómo se llama esta? Ay, Piratas del Caribe. Tocaba esa obra fenomenal. Y dio un vuelco de repente, ¿no? Estuvo así muchos años, que era pues un alumno más. No destacaba como sí que había otros que a lo mejor decía yo, jolín, pues... Y además a los que destacaba yo no... En ese sentido no me ha gustado acaparar y decir, ay, sí, voy a seguir con este alumno que es brillante, sino que siempre he dicho, oye, he dicho a los padres, pues apúntale al conservatorio, que vaya a un sitio oficial y eso, a pesar de alguna manera, pues siempre echas de menos mucho los alumnos buenos, jolín, me ha gustado ser en ese sentido, no sé cómo decirlo, bueno, pues fiel a mis principios y a decir, bueno, si esta persona vale, ¿por qué no hacer una carrera en condiciones, ¿no? Volviendo a Alex. Alex no era un alumno al principio muy brillante, pero es cierto que de repente pegó un salto y por eso os digo que a lo mejor, aunque no parezca que sea una persona que vaya a triunfar en un campo determinado, pues es que puede cambiar mucho las cosas. ¿Vale? A ver. Sí se piden canciones, pero... pero hay una serie de condiciones, porque ya... ¡Ay! Hemos tenido un ganador, pero no dos. Iván, no me has dicho las obras. Última llamada para Iván. dime un par de obras. La primera, la que más te gustaría que sacara y luego otra pues por si acaso. Y tengo que hacer otra pregunta, que creo que no la he hecho. A ver, que me voy. Sí. Bueno, siempre digo que sí. Vale. Esta es de las primeras, así que quien se haya casi tragado todo el stream, ¿qué canción empieza? Y el primero que responda es el primero que puede pedirme canción para el próximo día. ¿Qué canción empieza por H? Una canción que empieza por H. Bueno, yo estoy pensando en una, voy a ponerla aquí, no sea que la liemos. Y me digáis, no, es que yo... ¡Ay! No puedo, ahora. Bueno, no sé si la escribiré bien. No sé. Más o menos. No sé si la he escrito bien. No es esa la que estaba pensando, pero es verdad que Habana también empieza por H. How to save a... No. ¿Esa cuál es? How to save a life. A ver...
Agilizar y coordinar la mano izquierda. Jo, eso lo preguntan mucho. Pues al final es poco a poco, ¿eh? Es ir estudiando muy bien la derecha, ir estudiando muy bien la izquierda, manos separadas y luego ya irlas juntando, ¿vale? Llevas 2 años como profe de piano, Rubaliva, muy bien. Ah, por eso tú eres la del piano, la que sabías del piano, ¿verdad? El trabajo lo tiene que hacer cada uno, sí. Sí, al final no es tanto el profesor, que también un profesor te puede motivar, puede ser muy buen profesor y te puede guiar bien, eso es cierto, pero es el trabajo que haga uno. A mí me pasaba con el inglés, que también he hablado del inglés, que... ¿qué estaba diciendo del inglés? Que bueno, había profesores a lo mejor que no me decían nada o que no me aportaban mucho, pero era... Y alguno de ellos dijo, es que es lo que hagáis vosotros, no porque a veces que si pagamos un montón de aplicaciones que cuestan tal, venga, una aplicación que me enseñe inglés anual, o me voy a un curso súper caro de no sé qué, pues es que eres tú, es el tiempo que inviertas tú en ver películas en inglés, en leer en inglés, y todo lo demás es un extra, como aquí hablábamos de los extras también. ¿Pilláis la idea? ¡Aleluya! ¡Sí! Elena Mecas. Elena Mecas es la ganadora. A no ser que... No, antes no la ha dicho nadie. Vale. Jo, pues Anre Crisma... A mí un profesor de insistió que me quitase del conservatorio. Jo, pues... Hombre, se puede desarrollar el oído, eso es verdad. También es cierto que cuando uno tiene muchos problemas, pues le va a costar más, pero así de repente decirte, ala, tú no vales, es un poco cruel. Ah, vale, Iván, esas son las que me estás pidiendo. Vale, voy a hacer una captura. Sí, era aleluya, ¿vale? La tengo aquí escrita para que no haya trampa. Porque habéis dicho Habana, como he dicho también Habana era con H, pero ha ganado Elena Mecas. Y buenos días, por cierto, como dices tú. Y vete pensando, Elena, entonces en un par de canciones, ¿vale? Una por si... O sea, la primera que es la que más te guste y de la peli... A ver, si no, la de la peli de Intensamente. No caigo ahora cuál es, Iván, pero bueno, la buscaré, por supuesto. Vamos a hacer aquí captura. Bien, no sé qué os estaba comentando, hemos estado aquí hablando de... Ay, cómo me gusta responderos preguntitas de dudas que tengáis de música, que también estoy para eso. La diferencia entre un piano y un teclado, buena pregunta, también la he respondido algún día, que es que, claro, mi profesora, y ya sabéis como decía el otro día, que al final, bueno, de los profesores absorbemos muchísima información y al final también es lo que volvemos a decir a los alumnos. Mi profesora era muy de insistir que un piano acústico es lo mejor, no tiene por qué ser de cola, evidentemente, un piano de pared. También hay muchos tipos, o sea que hay que probarlo, ¿no? No se puede comprar así al tuntún. Voy a comprar online este piano, no, pues intentar probarlo e incluso ver el número de serie, que dentro tienen como una especie de matrícula y puedes probar un piano y decir, uy, qué bien, me encanta. Pues fijaros también, yo suelo apuntar el número de serie, que es un numerito, que creo que vendrá en todos. Buenos días, Javi Bapa. Bueno, buenas noches, vienen muy tarde. ¿Qué tal? ¿Qué tal va todo? ¿Qué tal va el reparto? Entonces, un piano y un teclado. Hoy en día los teclados están ya muy bien hechos. Claro, depende de todo, depende del tipo de teclado. Me gustan mucho la marca Yamaha, ya sea para piano acústico como para teclado electrónico. Porque los Casio comentaba que son como más blanditos a la hora de tocar, ¿vale? Es como que se hunde el dedo demasiado y no me llegan a gustar, a no ser que sea una gama muy alta que en una alumna que tuve sí que vi que tenía un teclado muy muy bueno. Aquí es de día ya, bueno, lo digo de broma, ya sabes, Javi Papa, digo buenas noches, yo se lo decía eso a mis alumnos, cuando venían tarde decía buenas noches, y todos buenas noches. Entonces, teclados ahora están súper bien conseguidos. Porque tienen que sí la caída, tienen un sonido también muy resultón, muy bueno. No hay que afinarlos.
tienen una serie de ventajas. Puedes estar estudiando con cascos y no molestas a los vecinos, etcétera. Entonces, yo hoy sí que estoy ahí. Antes sí que defendía muchísimo que hay que pillar un piano acústico, que para estudiar eso es lo mejor. Pero hoy no haría ascos a decantarme por un piano electrónico, ¿eh? Están muy muy bien, la verdad. Eso, probarlo y si podéis ir con alguien un poco experto también del tema, pues mejor, ¿vale? A ver, ya, pues Dilextust, pues poco a poco, hay que ir coordinando y despacito. Como digo, primero, leer muy muy bien la mano derecha, leer muy bien la mano izquierda, repasar un poco la derecha, repasar un poco la izquierda y lo juntáis. Eso es, porque si te pones ahí directamente es un poco difícil. Bueno, pues sí, aprender a tocar el piano con 35, como dices, Anre Crisma, pues también bienvenido sea, incluso con más edad. Si, yo he tenido alumnos también muy mayores y lo que digo, que si de ello disfrutas, por poca cosita que hagas, no hay por qué hacer ahí un concierto, bienvenido sea. Claro, claro, sí, hay muchas, a ver, hay alguna carencia, como dice Ruba Oliva, pues no es lo mismo, ¿no? Un señor piano, pero está muy bien, yo no diría que no. Sí, a ti te gusta el Roland, sí, creo que, no sé si me lo comentaste. Yo no he probado, no me suena, o sea, me suena como marca muy conocida. Elena, pues bueno, tú pide y ya te diré, porque por ejemplo Iván me ha pedido un par de ellas de Wagner. Bueno, pues podré ver algún fragmento, a lo mejor de, no sé si estas iban por ahí, puede ser algún fragmento de ópera de las Valquirias o de algo así, y la peli intensamente, pues le echaré un ojo también a la música. Sí, tú, Elena Mecas, tú pide. Lo que menos preparada puedo estar, si me pedís algo ya clásico y eso, ya ahí os diría, pues ahora mismo no, porque estaba contando antes, es como si a Rafa Nadal está ahí en medio del verano y le dicen, mañana tienes que... y no está entrenando ni nada, y le piden que mañana haga una, yo que sé, una Champion, no sé cómo se llama. Entonces, pues eso. Clásico prefiero que no, seguramente que no esté preparada. Vale, pues gracias Iván. Eso haré. Alguna de estas conocidas. Ta 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 ta. Las Valquirias. Bueno, pues ¿qué más? ¿Qué más me contáis? Que si no ya cerramos el chiringuito. Hoy he dicho muchas veces y diréis, jo, qué pesada es. Que no era, no, sabía yo que no iba a ser pues como otros días, que es por la mañana, que tal, otro rollo, pero me apetecía un montón estar aquí. Game over, cultura. Hola, ¿qué tal? Como digo, buenas noches a los que vienen tarde, que ya llevamos aquí un ratillo. No sé cuánto llevaremos. ¿Eso dónde se ve? No lo sé. Pues, pues es que tengo rachas, como decía antes, tengo rachas de tocar mucho o no, cuando, no sé, hay momentos en que toco horas y horas y otros en que a lo mejor estoy meses sin que se me escuche prácticamente, porque también toco en otros sitios, entonces no, en principio no tengo problemas. Hace muchos años sí que tuve problemas, sobre todo con el piano tenía un piano de pared y por lo que fuere, parece que un piano de pared como que suena, como que debe sonar menos que un piano de cola, que dices, madre mía, un piano de cola, además este es grandote. Y lo tengo mudo por abajo porque tengo abajo, hay gente que le pone como una especie de espumilla recortada, que eso sería lo más chulo, y se la pone abajo como para enmudecerlo un poco. Game over, pues soy de Madrid. Y entonces esa espumilla la ponen abajo ahí bien y lo tapan un poquito, ¿no? El sonido, a ver, no llega a taparse del todo, evidentemente pues tienes que dejarlo sonar. Pero
Yo he puesto, porque alguien también me lo dijo, he puesto cojines. He puesto cojines abajo. No sé ahora, bueno, sí, se pueden, porque estaba pensando, ¿y cómo se sostienen los del medio? Pero sí, se pueden. Hace mucho los puse. Entonces eso amortigua un poquito. Y aparte lo que son las patas tienen también como un reposapatas y yo creo que al final, y si no se abre, lo abriré algún día, porque me ha dicho Chimo, este compañero, este amigo mío, que estuve ayer horas para ver la iluminación, para ver, a ver, voy a cambiar un poco la iluminación hablando de, espérate, que así, porque está como muy parada ahora, la veo ahí, esto se me ha ido, un segundo, que ahora ay, de verdad, aquí no le tengo el toque del piano, pero no de ahora, cómo me cuesta pillarle aquí. Entonces vamos a poner otra iluminación, que esto está como muy muerto. Esta, por ejemplo. A ver si arranca. Creo que sí. ¿Dónde estáis? Y también quería poner algo. Ah, sí. Estáis aquí. Quería ir cambiando esto. Inventos míos. Bueno, entonces, como os digo, el vertical, aunque parezca mentira, el piano vertical parece que suena más. Luego, pues hay gente que pone que si corchos, que si... Me dijo mi profesora, me dijo que las librerías, o sea, poner estanterías con libros, eso amortigua un montón y eso insonoriza muchísimo el sonido. Hay una asignatura que se llama acústica en música que te permite aprender muchísimo el tema científico del sonido, ¿no? Es decir, por ejemplo, que si pones madera, pues el sonido queda como más bonito, ¿no? Y reverbera más. Veréis que si hay alguien que ha estado en un auditorio, pues el sonido es mucho más bonito, ¿no? La madera, la verdad que... Pero si te pasas de madera, si hay mucha madera, que también es malo, pues tienes que poner, o sea, lo contrario sería poner o cortinas o alfombras, eso chupa muchísimo el sonido. De vez en cuando digo una cosa que es que casi nadie la sabe, ¿os habéis fijado, por ejemplo, cuando nieva un día, cuando está todo nevado y sales ahí a la ventana o a la terraza o a la calle y de repente, ¿cómo es el sonido? ¿Alguien me puede describir el sonido que se os viene ahora a la cabeza? Que el sonido cambia, ¿verdad? A cuando no ha nevado. A ver si alguien me dice algo y así os voy leyendo. Ay, vale, ahora te leo, Elena. Nothing Else Matters. Sí, me suena. O de Extremo Duro, toma ya. Creo que la de Nothing Else Matters, no sé yo si va a ser muy de piano, me da que no, pero bueno, con lo de Extremo Duro pues veré a ver qué opción hay. Sami piano, ritmos sincopados, joder, pues es que, ay, espera, que es que me quedo aquí pegada en el asiento. Sam V piano, ay, qué bien que me estéis preguntando cosas de música, qué emoción. Es que hasta ahora no había habido ningún stream así de este tipo de preguntitas. Mira, consejos para mejorar el acompañamiento de ritmos sincopados. Pues yo te diría que también practicarlo mucho antes de tirarse de piscina de cabeza, quiero decir, al piano. Haría mucha práctica, plan pam, 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 o sea, bueno, lo que es el solfeo, lo que es el lenguaje musical, ¿no? Y eso al final, pues seguro que habrá cosas, seguro que habrá en YouTube, si buscas, estoy convencida de que algo puedes encontrar, ¿no? De ritmos sincopados. Yo a veces digo asincopados, pero no, es que se dice sincopados, sí, tienes razón. 2 horas y cuarto, ¿eso qué es? ¿Eso qué es, Doc? Que cuando vea así un mensaje suelto, ya no sé de lo que habláis. Ay, Javi Papa, sí, gracias, Iván, gracias. Iván es de mis primeros suscritos. Iván, sí. Que os tengo, a ver. No, ¿sí? Bueno, Iván, a ver, porque yo tengo aquí... Ah, sí.
Sí, Iván. Además hoy Iván muy bien. Ya le he dado una palmadita en la espalda, muy bien. Has estado en todo el stream. Así me gusta. No, no, bueno, cada uno que entre y salga cuando quiera. Es un decir. Pero bueno, que me alegro mucho de que me acompañéis el máximo de tiempo que podáis. Eso está genial. Game Over, ya te comenté que estoy aquí en Madrid. Un fin de liado, Javi. Sí, bueno, pues mucho ánimo. Hoy espero que puedas descansar un poquito. Em, Tú tienes el vertical, sí. Por detrás no sé muy bien a qué te refieres. Piano digital como el timbre kawaii ninguno. Bueno, eso también va muy en gustos, Anre Crisma, porque yo, por ejemplo, soy más Yamaha. Esto parece un poco en plan como hablar de política. Pero sí, hay pro kawaii y hay pro Yamaha. Y sí, no, malos no son. También depende del piano, ¿eh? Porque yo perdón, yo incluso he probado un Steinway que se supone que son la caña. Recuerdo hacer una prueba en el conservatorio hace ya años y yo pensaba, bueno, pues aunque no haga bien la prueba, imagínate pues que no la hago bien y tal, pues pensaba, jolín, pues voy a disfrutar muchísimo del piano que suelen tener Steinway en el conservatorio de Madrid. Y resulta que no, que para mí era una patata comparado con este, que es verdad que es un buen piano, pues casi lo sufrí en vez de disfrutarlo. Entonces no es tampoco ya cuestión de marca, sino también de que el piano sea bueno, esté bien cuidado, etcétera. Luego hay una serie también de requisitos, claro, para un piano acústico, por eso decía yo, la facilidad que te da el digital es que no lo tienes que afinar, da igual donde lo pongas, pero un piano acústico, yo por ejemplo cuando a veces abro para que haya corriente según qué puertas y ventanas, sufro por el piano porque no le viene bien pues que pase mucho frío, ni que pase mucho calor, ni que esté al lado de una calefacción, ni que le dé el sol, o sea que un piano es como muy sensiblón en ese sentido, ¿vale? ¿Qué mal me llevo con la tecnología? Cuéntame, bueno, ya, eso ya lo sé, Javi, pero cuéntame exactamente por qué. Que esto me recuerda también cuando se habla de intentar llevar lo mejor posible el comportamiento de los niños, se dice muchas veces, no hay que comentar, no hay que hacer una generalidad de si te portas bien, nos vamos al parque. No, hay que decir, si, imagínate, pues si haces estos ejercicios de los deberes y me ayudas a recoger la mesa, nos vamos al parque. Porque eso de portarse bien, eso de hacer bien las cosas y tal, si no lo describes, si no lo desarrollas un poco más o no profundizas más, pues se queda como muy, muy vago, muy amplio, ¿no? Mae mía. Bueno, el sonido. Sí, sí, sí. No sé si te refieres entonces, claro, con el tema del sonido más o sea, más de la informática musical y todo eso, o si estás hablando de lo que es el stream. No lo sé. Ya me contarás, Javi. De nada, Sam V Piano. Eh... 2 horas y cuarto. Gracias, gracias. Es verdad que lo pregunté, Iván, vale. Que es que a veces me olvido de lo que voy diciendo y por eso os tengo que preguntar a vosotros que me estáis respondiendo. Sí, sí, ahora lo pillo. Gracias, Iván. 2 horas y cuarto, bueno, pues un ratillo. Yo encantada, encantada. Ya el piano lo dejamos para otro día, pero aquí seguir de charla con vosotros. Si me soportáis, yo aquí continúo. Ya. No, no, está bien cerrada, ¿eh? No es una botella abierta, pero es verdad que. Es que no sé. Es que Chimo me dijo que le molaba. Le molaba el efecto así azulito y tal. Y la he puesto, pero es verdad que no es lo adecuado. No sé dónde poner esto. Mira, así. Oye, pues va a ser una buena idea lo que me habéis dicho. A ver. Muchas gracias, Javi. Gracias a vosotros por estar ahí. Eso es buena señal, que me acompañéis. Muy buena señal. Luego aquí hay gustos para todos. Pues el caso es encontrar
encontrar algo que nos haga sentir a gusto y cómodos y la verdad que bueno, yo hasta ahora no me puedo quejar para nada de Twitch, me parece una plataforma con muy buen rollo y para mí es una sorpresa muy positiva. Y gracias, como siempre digo, a Chimo, que es el que me ha insistido que tú, que eres carne de cañón de Twitch y se te va a dar esto muy bien y porque tienes mucha gracia y espontaneidad y el piano pues lo manejas. Entonces, todo eso al final, de tanto insistir, me dije, venga, voy a ver. Le conté, envíame, no sé, mándame algún canal o algo para que me haga yo una idea de lo que es. Y bueno, pues así a lo tontillo, a lo tonto surgió esto, ¿no? Que es el inicio de... Sí, un vaso hubiera sido horrible, Elena, la verdad que sí. Ángel, llegas un poco tarde, ha habido ya 2 ganadores. También comento que me soltéis ahí, bueno, ahora mismo no vamos a tocar, el próximo día pues seguiré tocando, que ya os digo que no tengo tampoco tengo un horario fijo, así que sé que eso me perjudica como streamer, pero de momento, hoy por hoy es lo que hay y aparte que me apetece mucho hacerlo esto con gusto, es decir, con levantarme y decir, venga, hoy me siento muy bien y me siento fuerte como para hacer un stream y no tomarlo como una cosa de los lunes, miércoles y viernes a tal hora. No quiero que esto se convierta, aunque pudiera generar más dinero y tal, no lo quiero dirigir a esa vertiente. No sé si me he explicado. Bueno, entonces aquí bien, ya os gusta aquí un poco más, aunque esto tampoco está muy estable, pero porque está encima de lo que son... Bueno, una vez se me ocurrió afinar un piano, madre mía, yo pensando, bueno, yo con el oído que tengo, no sé qué, ya verás, aquí lo controlo todo. Lo pasé fatal, empecé a llorar, que además teníamos... yo estaba saliendo con un chico y me acuerdo que teníamos una fiesta, un algo, y no fui capaz de salir porque estaba destrozada. Lo había hecho mal, lo había hecho ahí con una llave, malamente, estaba destrozando lo que es la forma bueno, pues las llavecillas estas de las cuerdas, que además son muy fuertes, porque además cada cuerda, no de todo el piano, porque luego aquí hay 2 cuerdas por cada tecla, aquí hay 3, sí, creo que mira, aquí hay una incluso, entonces, dependiendo de la tecla, cuanto más grave hay una sola cuerda además bien, es gorda, ¿no? Está entorchada ahí de manera gorda. Luego hay 2, luego hay 3 y cada vez son, pues eso. Y además el piano tiene como si fuera, si abrís el piano, realmente parece un arpa. Es un arpa, mira. Voy a tocarlo. ¿Ves? Que suena como un arpa. Ahora mismo tengo el pedal puesto, ¿vale? Si quito el pedal, se callan las cuerdas. Pero si pongo el pedal, me deja tocarlo. Y luego unos macillos son los que percuten. Por eso es un instrumento, no es un instrumento así de cuerda, vale que tiene cuerda, pero es un instrumento de percusión, de cuerda percutida, perdón. Sí que es un instrumento de cuerda, pero se dice cuerda percutida, porque hay que... Luego hay cuerda pinzada, que es el clave y todos estos instrumentos más antiguos. Y bueno, sí, se trata, como dice Henry Crisma, de disfrutar de la música, de lo que hagas en general, ¿vale? Muy bien. Papo rockero, ¿cuántos de aquí tocáis la guitarra, por ejemplo? Que hay alguno también que habéis hablado anteriormente de la guitarra, que había una de las canciones que yo tocaba, que la tocabais... Hola KR4, te he echado de menos, ¿dónde estabas? Buenas noches, llegas tarde. He tocado ya un ratito, no pasa nada. He pasado lista, no estabas, ¿dónde estabas? Yo aporreo la guitarra, piano y batería, bueno, rajaditas, pues eso está bien. Eso. Javi, vale, pues tú insísteme, ¿vale? Vale. Tú insísteme en tu nombre, porque es posible que otro día también te vuelva a llamar KR4 y tú dímelo, porque soy como Dory.
tengo memoria pez. Bueno, ¿alguna preguntilla más? Toco el clarinete y la batería. Dioses, bueno, eso está muy bien. Hay 2 baterías ya. Has pasado del móvil. Bueno, es que es domingo, es que hoy no es un día bueno, lo he dicho ya 1000 veces, pero aún así me daba igual. Digo, así de rebelde soy yo voy en contra de en contra de cómo hay que ir. Aquí voy a lo mío, cuando se me antoja, etcétera. Que es donde yo creo que puedo dar lo mejor de mí, entonces por un lado me gusta. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Ya sé que os vuelvo locos porque no sabéis cuándo aparezco, cuándo no, pero bueno, también tiene su gracia, ¿no? Estar ahí atento. y nada, no sé qué más os contaba. Bueno, del piano puedo hablar un montón. El piano, ¿cuántos de aquí lo tocáis? ¿Cuántos de aquí tocáis o habéis tocado el piano? Una pregunta para afinar un piano es a oído. Bueno, hoy en día yo creo que utilizan mucho, los afinadores utilizan aparatos, ¿no? También, como el que, parecido a lo mejor a, no iguales, pero parecidos a los de la guitarra, pues también tienen su... Luego sí que hay una pizca de como de magia o de toquecito, de mira, si esto lo afino... Es que claro, los estudios de música conllevan un montón de cosas. Esto es como muy avanzado, pero a ver cómo lo digo. Las cuerdas deberían vibrar por simpatía también, es decir, cuando, bueno, los que sepáis de música, si tú tocas una nota, no solamente suena esa nota fundamental, ¿no? Ese sonido, sino que por encima de esa nota suenan que si la octava, que es por ejemplo, si tocas un do, pues el do siguiente, luego el sol, son los armónicos se llaman. Es decir, una nota engloba su sonido básico, pero luego también suena muy bajito, que solo alguien con muy buen oído y con mucha experiencia pues lo puede recibir, lo puede percibir, ¿vale? Tú normalmente oyes la nota, pero es que luego, como digo, tiene ese acompañamiento de otras... Es muy difícil que una nota suene, vamos, es imposible, menos el diapasón. ¿Sabéis lo que es el diapasón? Que hace como una especie de V con un palito que sirve para afinar. El diapasón es, creo que es lo único que da una nota pura, que es el la. Pero lo demás está como acompañado con esos armónicos, se llaman. Y tiene mucho que ver también lo de la que vibre por simpatía cuando tú tocas algo, un instrumento o algo, y de repente vibran las ventanas o vibra, escuchas que suena algo más, pues eso es que vibran en simpatía, o sea que las frecuencias hacen que esa vibración ocurra, ¿no? Bueno, es que son cosas muy, muy largas de explicar. No, mira, justamente Ángel Chon hoy pasaba por aquí porque mañana no voy a poder. Mañana no puedo. Tengo médico por la mañana, luego por la tarde tengo un funeral del hermano de una amiga que también falleció por COVID. Fue de los primeros y además no era... no sé, pues yo creo que tendría como 50 años o así y bueno, pues vivimos un poco... En el grupo de WhatsApp nos iba contando, está mal, de repente bien, de repente mal, y al final pues lo perdió a su hermano. Así que mañana seguramente vaya por la tarde al funeral y por la mañana tengo lo del médico y bueno, pues apareceré por aquí, como digo, cuando me sienta de nuevo inspirada. Dijera Ángel Martín, tu canal, tus reglas. Eso, muy bien, Iván. 10 años, Charlie Diamante. 10 años, Charlie. Dices que llevas tocando el piano. O'Donnell, pues gracias. Debe ser de los poquitos. El efecto sorpresa de tu horario. Eso, entre comillas, porque no lo hay. Y además es que no sé, vosotros sabéis poner lo de dentro de poco va a dar comienzo. Eso me mola mucho.
que lo pudiera poner, porque bueno, así por lo menos también termino yo de ajustar, que empiezo aquí a poner esto y parece que tengo 4 cosas, pero no sé, para mí se me hace un mundo. Entonces, alguien me puede, me puede enseñar. Ya podéis mandar bits, sí, sí, sí. Tengo que arreglar lo de los puntos, que el otro día me lo dije y al final he pasado de hacerlo, pero lo de los puntos que estaría muy, muy interesante. De momento no, creo que no tenéis, ¿no? No hay opción. Que creo que es a la gente que está, pues por ejemplo, hoy Iván tendría mucho, porque si lleva aquí todo el stream, pues gracias Iván, por lo de el hermano de mi amiga. Esta amiga es una compañera, tengo un grupo, como decía, de compañeras de magisterio, de educación musical, que hice pues hace un montón. Y ahí mantenemos el contacto. Elena Becas lo dice sorprendida. ¿Ya te puedo decir? Sí. Y aquí además, no sé, como no estoy en mi propio... Aquí no veo lo que ha pasado. Creo que hoy no ha habido ningún suscrito, se dice, ¿no? Me suena a palabroto. Pero sí he visto aquí, que os he preguntado antes, de vez en cuando sale como +10, +10. ¿Esos son monedillas o bits que echáis? Es que no veo de quién, pero bueno, ya me iré enterando. Historic, ¿eso qué es? ¿Ves? Ahora acabo de ver ahí algo ha pasado abajo. A ver, toqué 10 años, de los 5 a los 15. Bueno, pues no está nada mal. Luego también, y no es por decirlo por lo de Charlie, bueno, sí, me viene a colación, pero Charlie ha contado una cosa que luego que me hacía mucha gracia, y no lo digo por Charlie, o sea, no lo digo a malas, pero había padres que a lo mejor venían con sus hijos y dicen, es que mi hijo lleva tocando, y a lo mejor tenía 7 años o algo así, lleva tocando 3 años el piano. No es que esté en tercero, es que sobre todo además al comienzo, pues y si son muy jovencitos, pues no determina los años que lleves el que tengas un nivel u otro. No sé si me explico, y antes lo he comentado, que pueden ser 3 años un poco más o menos en el mismo nivel de comienzo, o pueden ser 3 años muy bien aprovechados. Entonces decir un tiempo es como no decirme nada. Esto, como me decía, yo estudié dirección de orquesta y decía García Asensio, a mí no me cuentes tu currículo de que si he estudiado en Estados Unidos, que he dirigido la filarmónica de no sé qué. No, tú coge la batuta y dirige. Que es una manera, pues, de ver que realmente funcionas o no. ¿Me explico? Que a veces vamos con el currículo ahí en la frente, y eso no... Eso sí que, dice algo de nosotros, pero lo que dice más es, pues esto al final son los hechos, ¿no? El que te desenvuelvas en lo que hagas. Oye, me mola este inventillo, ¿eh? Gracias a vosotros que me habéis dicho lo de la botella. Le diré a Chimo que no, que la botella no ha funcionado, que no os ha gustado. Tanto sano, aquí tanto agua... Que tiene que haber algo... No, es broma. Yo no bebo nada. No me he emborrachado en mi vida. Nunca me he emborrachado. Le contaba a Chimo ayer que me invitó una amiga, que fue hace poco su cumpleaños, me invitó una amiga a Málaga y ahí tomé Cartojal, que es un vino dulce. Bueno, realmente es que no es vino, claro, es tan dulce que al final seguramente los expertos de vino dirán, esto no es vino. Y yo, en mi familia, alguna vez que he llevado ese tipo de vinos, o un Sauternes, que es un vino francés, yo no bebo, pero ese tipo de vinos así muy dulces me encantan. Y ahí en Málaga sí que como que noté el inicio de lo que pudiera ser como una especie de amarillo, o algo que estaba ocurriendo, que no que eso, un comienzo de... Pero nunca me he emborrachado. Mis amigas sí, cuando salía de discotecas y todo esto, pues ellas sí que se bebían, pero yo no. Yo daba mis copas a mis amigas, las copas que nos regalaban. A ver, por aquí, ¿qué más me ponéis? Esto de SGC, Charlie, no sé muy bien a lo que te refieres. Que de cero... Ah, vale, estáis a lo mejor hablando
de algún partido o algo, ¿o no? Afición, afinaciones bajas, vale. Sí, luego me acuerdo, mira, hablando antes, ¿os acordáis que he hablado de Alex, de un alumno mío que estuvo 10 años y que hizo cosas muy interesantes? Pues bueno, de repente me dijo, a ver, que pues ya lo dejó conmigo porque quería ir como a la vertiente, tenía un grupo de amigos y eso, para hacer heavy metal o algo así, y además tenía como que cantar. Su madre, claro, lo lamentaba mucho porque ella quería que siguiera conmigo y que siguiera con el piano, pero bueno, todo lo que sea música, bienvenido sea. Yo sí que le animé y me explicó, no sé si su madre o él, que tenía que cantar también, como que cantar, no sé cómo explicarlo, pero cantar en plan ronco y en plan, bueno, pues hacer cambios ahí, realmente la técnica es distinta, ¿no? En cada estilo musical, en cada género, con lo cual, bueno, pues es curioso y por eso también tiene su gracia, ¿no? El tener tantos estilos y tanta variedad, ¿no? Para no centrarnos en uno únicamente. Imagino que, bueno, claro, ahora estoy pensando, antes había música clásica, pero claro, dentro de la música clásica, pues también había distintas versiones, distintas maneras pero hoy en día es que es verdad que se lleva no sé qué, venga, ahora es el pop no sé qué, no sé cuántas, y luego tienen que si reggaetón, y luego hay subgéneros dentro del género que ya te acabas liando. Vale, son los puntos del canal. Ah, y cómo o sea, eso que, Iván, explícame. Esos puntos del canal, eso es lo que parece lo del más 10 más no sé qué. ¿Y eso qué? Eh, Ángel Chon, pues comentábamos el otro día que se puede pedir no solamente ganando, sino que si uno quiere venir aquí a lo fácil y a lo tal, pues tiene que dar 300 bits, acordamos, así en el grupo, ¿vale? Pero mira, puedes probar, como también digo, a poner ahí la canción mientras esté tocando y si la leo, eso será, bueno, pues de forma altruista y gratuita, lo de tocar de repente. A ver. Sí, Javi pregunta por qué dejó el piano después de estar 10 años. Bueno, hay mucha gente que lo deja, que si por vamos, ahora responderá si quiere Charlie, que si los estudios, que si otra serie de cosas. Y al final la vida también te lleva en un chat que hice, pues un poco una charla también que hice, pues parecido a este ratito que llevamos aquí, estuve comentando bueno, que tenemos momentos. A mí me pasa también, yo tengo momentos que a lo mejor, pues ahora estoy con el inglés, venga, el inglés, no es que de repente me da por otra cosa, o por tocar más el piano, o por estudiar historia de la música. Tenemos charlas y eso también tiene gracia en la vida, ¿no? Y a mí me gusta mucho no centrarme en algo y estar ahí metódica en algo que también es muy válido, pero bueno, en mi caso personal, pues a mí me gusta tener esa variedad y no estar, por ejemplo, pues cuando estudiaba en algo, imagínate que estuviera estudiando magisterio, como antes he dicho, que he hecho magisterio. Bueno, el magisterio realmente no lo compaginé con nada. Es verdad que los veranos me mataba a tocar el piano para ir haciendo cursos y cursos, ¿no? Que si octavo de piano y tal. Y entonces hacía magisterio durante el curso y luego en el verano a tope con el piano para examinarme. Es una bestialidad, pero bueno, porque el piano hay que hacerlo, se supone, hay que llevar, pues hay que ser más riguroso y más disciplinado, ¿no? Pero bueno, yo lo hacía así, me funcionó, pero una locura. Y a veces cuando he estudiado, yo qué sé, a ver qué deciros, algo muy teórico, pues si me he podido despejar o con el piano o con el inglés, pues me servía un poco de. O sea, continuaba estudiando algo, pero era tan diferente que esa otra versión pues me alegraba, ¿no? Entre comillas, no sé si me explico. Sí, mira, Dioses ya ha dedicado 100. ¿Son 100 bits o son 100 puntos? Ah, son 100 puntos, por el ojito ese.
Vale, vale, vale. Qué guay. Entonces sí que estáis ya recibiendo puntos, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que tengo que poner algún emoticono o alguna cosa me ha pedido y bueno, pues lo tengo que hacer. Que voy a ir. Heavy metal. El metal es ruido. Bueno, pues el ruido. El ruido, bueno, a ver, claro, ahora que dices lo del ruido, es que depende, porque para alguien que le guste el metal, pues no es ruido. Entonces, el ruido también es muy subjetivo. No quiere decir que el metal sí o sí, vamos, te lo estoy diciendo, papo rockero, no en plan, mira, lo has dicho mal, sino un poco como explicación de lo que yo he estudiado, ¿no? También os doy os voy contando cosillas. Pues lo que os digo, ¿no? Que el ruido uno establece de alguna manera lo que es ruido. A lo mejor a ver, todos pensamos que cuando están ahí eh, de obras, arreglando las calles y eso, eh, con la taladradora esa enorme, pues uno dice, jolín, esto es ruido. Pero imagínate que a alguien, pues todo ese soniquete le agrada y le gusta, pues ya no será ruido para esa persona. Entonces, así suceden las cosas. Puntos, sí, los puntos sí, me ha quedado clarinete que se consigue viendo la retransmisión. Solo por eso, ¿no? O sea, no se pueden ganar más puntos de otra cosa, es por echar horas y por echar ahí tiempo, ¿no? Creo. Charlie, problemas de una educación musical cerrada y hermética. No me acuerdo bien. Ah, vale, vale, sí, sí. Sí. Sí, la verdad que, ¿sabes qué pasa? Y yo lo digo mucho también eso, que desgraciadamente pues hay campos y hay actividades o hay profesiones y todo esto como muy elitistas. Y es verdad que la música, yo me he topado con gente, vamos, somos gente muy raritas. Yo siempre lo digo, que los músicos, yo me incluyo, pues bueno, no sé, por ser más bohemios, por ser más defender yo qué sé, pues somos a lo mejor diferentes, ¿no? En algunos términos. Y sí, y hay gente también como muy cuadriculada o muy de antigua, ¿cómo decir? De antigua escuela, ¿no? Sí, al final, si no tienes cierta flexibilidad, eso en todo, ¿eh? En general, no hablo solamente de la música, pero en general, pues hay que tener cierta flexibilidad. Y a lo mejor te puedes cargar, entre comillas, a alguien que pueda hacer un futuro muy brillante o muy bueno, o simplemente bueno, pues porque no entra dentro de la caja o del cajón que tú quieres meter a ese alumno, y eso es encasillar mucho, ¿no? Y a veces cortamos las alas sin darnos cuenta, ¿no? Y los profesores tenemos que tener cuidado de no hacer eso, porque, bueno, porque además luego ese alumno de pequeño se pone esa etiqueta y ya te dura toda la vida. Y eso lo hemos hablado también en un chat, que al final te etiquetas y dices, esto no lo puedo hacer, o no puedo cantar bien, o no puedo hacer bien un ritmo. Y luego es mentira, luego lo pruebas y bueno, pues a lo mejor te cuesta un poquito más, pero seguro que eres capaz de hacerlo. Entonces, siempre en ese chat siempre animé a continuar. A continuar con lo que a uno le gusta y bueno, pues si ya descubres que es que te topas con la pared o con la puerta, pues paras cuando te apetezca. Pero no porque alguien te lo impida poniéndote la etiqueta de eres malo en esto. Pues no me parece bien. Y eso además lo comprobé comenté que lo comprobé en un curso, lo hicimos y todos hicimos algo de música. Bueno, yo ya soy música, o músico. Pero hicimos algo musical y la gente se sorprendió porque había gente pues que pensaba que no lo podría hacer bien y oye, pues... Y era un poco el demostrarnos a nosotros mismos que no todas esas etiquetas que nos han puesto de no puedes hacer esto, eres malo en, hay que quitárselas. Vale. Ah, vale. Muy bien. Oye, qué buena idea me has dado, Iván. Que una canción cueste 3000 puntos, vale. Eso estará genial. Mira, voy a hacer captura de pantalla. Sí, porque además vi que los puntos... Uy, espera, a ver. Vi que los puntos, claro, no van como los bits. No sé si... Ay, no, que te he perdido. No, sí, estás aquí. Cosas mías, diréis. Esta mujer...
Va aquí como los picapiedra haciendo las cosas. Todavía no sé poner. Alguien me dice cómo poner lo de. No sé, lo de los followers y todo esto. Que queda tan cuco. Lo de. Ay, gracias Pepito por seguirme. Yo de momento podría hacer esto. Y además. Puedo o sea, podría. Bueno, no tengo preparado aquí el lapicero. Estaba pensando. El siguiente suscrito. Le escribo ahí en una de estas imágenes. No, bueno, lo podría coger si lo... Ah, lo tengo aquí. Vale, pues quien se suscriba le pondré en la en la pizarrita esa. Pondré su nombre ahí. ¡Hala! ¿Cuántos te destacan ya su mensajito? Qué guay. Unas pequeñas sesiones de realización de stream. ¿Te refieres, dioses, a... bueno, imagino que eso también por los tutoriales que tiene el mismo Twitch y todo esto? No sé si te refieres a eso. Profesor de piano y guitarra, César, toma ya. Me gusta el metal sin que deje de gustarme el... Claro, esa es la gracia también. Sí, sí, estoy contigo, César, porque me siento identificada en cuanto... Perdón, que se irá la voz. En cuanto a que... a ver si lo digo bien. Tengo, como decía antes, esas dos vertientes. Lo clásico y lo moderno y tal. Habéis visto que he tocado cosas así actuales y entonces, bueno, aquí no toco, como os he contado, no toco clásico por ciertos motivos que he dicho pero quiero decir que en mi profesión, en mi carrera, pues sí que evidentemente he tenido que estudiar mucho clásico. Por eso le tengo tanto respeto también y bueno, hay gente que profundiza en eso y realmente los streams los quiero redirigir un poco a música actual en el sentido de pues bandas sonoras o similares o música... ¿Me entendéis? Vale. Seguir raids, predicciones... Vale. Lo de las predicciones no sé lo que es, dioses. Uy, ¿cuántos puntos tiene dioses? ¿Dónde estabas tú? ¡Ay, Dios mío! ¡Dioses! Ah, vale. Pues muy bien, te lo agradezco. Si quieres dioses, ponte como amigo y creo que podemos susurrarnos. Creo que se llama así. Y ya me comentas por ahí si te apetece. Hola, Ginger. ¿Qué tal estás? El conservatorio está lleno de gente que habla de sexo, del sexo de los ángeles y hay mucha envidia, pero también es verdad que... Sí. Sí, bueno, si es que... ¿Qué os voy a contar? El otro día hablaba con alguien sobre, por ejemplo, los conservatorios de danza, o sea, conservatorio de danza. Bueno, sí, creo que se dice así, no caigo ahora. Igual me equivoco, pero bueno, donde se estudia danza de manera formal y oficial, por así decir, sé que son súper rigurosos, entonces es como que llegas un minuto tarde a clase y no te dejan pasar. y que si no estás vestido de esta forma, yo me acuerdo, además fui a Escena, Escaena se llama, que es me parece que es buenísima esa escuela privada de Madrid, por la zona de la Avenida de América. Pues estuve yendo unos años ya de adulta, a lo mejor hace 5 o 7 años o algo así. Siempre me ha gustado mucho el ballet. Y bueno, aunque fuera yo ahí la más vallenata, la más regordita y la más mayor, claro, porque eran todas súper jovencitas. Recuerdo que Carmen Roche, que es la madre de Víctor Ullate hijo, y la ex mujer de Víctor Ullate padre, que tiene otra escuela por ahí también muy importante, resulta que ella en una de las clases, a mí me dejó porque era novata y venía como de otro planeta y me miró así, claro, me tenía que mirar mal como diciendo, tú no vas bien, pero a los demás les hizo cambiarse y quitarse, tenían calentadores y no sé qué movidas, pues a lo que voy es que esa rigurosidad que hay, por ejemplo, en la danza, en los estudios de danza oficiales,
Quien salga de, por ejemplo, Penélope Cruz, que la conoceréis muchos, esta actriz, yo creo que ya ha hecho algún estudio así de danza, o ha hecho flamenco, o ha hecho alguna cosa muy interesante, tanto ella como su hermana. Y deben venir ya de esa, ¿cómo decirlo? O sea, ya deben tener en el cuerpo, de alguna manera, esa rigurosidad que da una enseñanza como tan estricta, ¿no? Como es la del ballet, o la de la música en cierto sentido, por las horas que te exige, etc. Y todo eso, si sois papás algunos, y feliz día del padre pasado, de hace 2 días, si sois padres es muy interesante, ya sea apuntarles, como digo, a música, a danza, porque de ahí también es, yo creo, vamos, soy de la opinión que salen niños y niñas con esa sensación, ¿no? De esa disciplina, ese esfuerzo y bueno, pues ese sacrificio, ¿no? que hay que hacer. Saborear un poco eso, pues viene bien en cierta medida, ¿no? No sé si me entendéis. ¿Me gusta el jazz? Pues Ginger. No soy de jazz. A mi padre sí que le gusta el jazz, pero a mí me gusta un jazz en plan fusión, tipo Bebo Valdés. Mira, algún día podría tocar alguna de Bebo Valdés, que sí que he escuchado mucho la de Lágrimas Negras, y sí, me gusta mucho Bebo Valdés y el Cigala, pero ya un jazz muy puro, no. O sea, lo puedo escuchar y tal, pero no es de mi agrado, no va mucho conmigo. Sotosaxo, qué chulo, de los emoticonos esos. No te he visto antes, ¿no? Sotosaxo, no sé, bueno, a lo mejor hace tiempo. Elena Mecas, tengo que usar un programa de transmisión. ¿A qué te refieres? ¿Para poner cosas? Ah, vale, ya, sí. Porque de alguna forma como que me he apuntado a todo eso, no sé ahora la palabra. Sí, es que hay un montón de cosas que puedes ir eligiendo, pero no veo que hayan... Yo dije un día, aquí iba a explotar esto de tantas cosas a las que me he apuntado, pero no. No sé qué programa y eso cómo lo hago, Elena. Como el OBS. Es que todo me suena tan a chino. Y Chimo en ese sentido es que no controla mucho Twitch, entonces no me puede ayudar. Ay, sí, pues dioses, no sé si me lo has dicho antes o no. Sí, pues dioses, como te he dicho antes, sí. Si quieres, insisto, hazte amigo mío. Estoy pidiendo amigos. Eh, ¿Eres nuevo aquí, Ginger? Bueno, pues bienvenido. Yo sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que has venido de los primeros y has llegado de los últimos. Hola, Marco. ¿Qué tal? Nunca estudié música ni tampoco teoría musical. Y sí que has hecho música, ¿no? Papo rockero, sí, me has contado antes. Vale. Bueno, pues eso, que veáis que no es fundamental. Mi padre tocaba pues en plan amateur y tocaba la guitarra, tocaba el piano y bueno, pues le gustaba hacer cosillas y no estudió música. Mi madre cantaba muy bien, es verdad que bueno, ahí al final los genes me han favorecido, yo creo. Sí, bueno, pues lo dicho, dioses, muchas gracias por tu ofrecimiento y nada, pues eso te cuento. Bueno, chicos, que no sé, ya llevo... Iván ya me ha dicho lo que llevaba hace un rato y ya era un buen ratito. Así que no sé si tenéis alguna otra pregunta, alguna duda, algún jamón serrano que enviarme. Cover es lo que haces. Ah, vale. Vale, pues sí. Muy bien, Papo. Tengo, como decía antes, ya lo he comentado antes y lo suelo comentar, pues que me eche de menos estoy en YouTube, en Eira Piano también. Y ahí tenéis vídeos de piano, vídeos de tutoriales también para tocar el piano, para colocar las manos, para poner el pedal. Lo he comentado antes, ¿vale? Si hay alguien que dice, ¿dónde está esta mujer que no aparece por aquí? Que voy y vengo aquí cuando me sale de ahí.
Entonces, ahí me podéis ver y seguir si os apetece y eso os cuento. Y también digo que para quien empiece música, lo voy haciendo y voy colgando cosas despacito, pero en Eiramus también es para aprender música. Crear un stream. Muy bien, pues nada, pues ánimo. Aquí estoy segura de que te irá muy bien porque el Twitch bueno, pues a mí me parece que hay muy buen rollo, como he dicho también antes. Había entendido a Javi, claro, pincha, que siempre digo lo del pincha aquí, que es lo de cuando veía un DVD de Shrek, me hacía mucha gracia ahí el burrito que estaba saltando y decía, pincha aquí. Pero claro, no he visto que era pizza. La canción de la peli que te había dicho, sí. Ah, vale, de Disney. Yo pensaba que no lo había relacionado. Intensamente, me parece que... Vale, sí. No me suena, la verdad que no me suena la música. Si me la pides es que será buena, pero me suena haber visto la película, pero no quedarme con la música. Hay otras, un día comenté que la película de La La Land, recuerdo que cuando la vi, que tampoco fue de mis favoritas, la gente hablaba y seguro que a muchos de vosotros os ha encantado, pero no fue de las películas que dijera, ostras, qué chula. Sí que me quedé con la música sí que me gustó muchísimo y entonces la memoricé de tal forma viendo la película en el cine que cuando llegué a mi casa sí que toqué la música, vamos, ya la saqué enseguida. Ah, vale, intensamente es como se llama en Latinoamérica. Sí, es del revés, dicen aquí, claro, no me sonaba. Jazz fusión, jazz, funk, snarky. Ah, pues mira, pues está bien saberlo. Que luego yo de culturilla, lo que os he dicho, he estudiado un montón de cosas, tengo 5 carrerazas, pero no lo parece, ¿a que no? No lo parece porque tengo muchísimas lagunas de grupos, de compositores, de todo. Soy una inculta. Ahí tengo mi punto débil. Si viene en el piano, ala, pues toco ahí, me pides lo que sea, lo toco incluso, algunos habréis visto que sin conocerla de nada, la escucho un poquito y bueno, pues tengo esa facilidad, pero para otras cosas me cuesta un montón, para lo que decía antes, para historia, geografía, todo eso, lo he pasado canutas, lo he pasado muy mal. No tiene nada que ver, Charlie, ¿no? Lo de las carreras a lo de beber alcohol. ¿Qué pasa? Que no me ha dado tiempo. Estaba estudiando demasiado, ¿no? ¿Es eso a lo que te refieres? Bueno, ay, qué bien que estéis aquí, que sí, canjeando los mensajitos y todo. Ya veo más movimiento. Bueno. Una pregunta, ¿queréis que... Porque es que hay días que, por ejemplo, ayer o antes de ayer, tenía ganas de salir, aunque no fuera tocando el piano, porque a lo mejor no era un día de estos que me levante y que diga, hoy quiero tocar. ¿Queréis que haga algún otro día también chats de estos? O sea, un just chatting o como se llame, una charlita de este tipo. ¿Os apetece que aparezca? Porque claro, si me alargo, o sea, a veces, yo qué sé, si pasa una semana hasta que vuelvo a tocar el piano, también por hacer algo entre medias, que me veáis, que me preguntéis, que me contéis qué tal vais. No sé, pregunto, ¿eh? Pregunto. Luego haré lo que quiera, pero me gusta, me gusta recibir la información. Eso mismo le digo a Chimo, porque él el otro día me dijo, jo, pero es que mira, me da la sensación de que yo intento ayudarte e intento que no estés tantas horas con el tema pues todo esto, ¿no? El soporte técnico y todo esto que me intenta él ayudar. Y sí que claro que me sirve de mucho, ¿no? Lo que me dice Chimo, lo que me sugiere
Pero es verdad que luego yo le digo, tú dímelo, a lo mejor no lo hago, pero me viene bien saberlo, esto igual. Vale, vale. Y entonces, Charlie, tú me animas a hacer también el chatting, just chatting. Soy una, soy una maravilla. ¿A qué te refieres, Iván? No creo que te refieras a lo del tema de lo que he dicho de las lagunas estas que tengo de compositores y de teoría. La verdad que ahí patino muchísimo. No sé a qué te refieres, Iván. Ah, mira, yo vengo de una familia de músicos. Pues eso es una suerte, Papo, ¿eh? Porque cuando no saben nada de este terreno, pues al final, por el tema del si vas al conservatorio, si todo esto, jolín, pues de tener a alguien que sepa y eso está bien también. Bueno, y también que te... Papo, estoy segura, Papo rockero, que también todo eso lo absorbes, ¿no? Igual que me ha pasado a mí, aunque no fueran músicos, pues les gustaba mucho la música y todo eso, quieras que no, todo eso también cuenta como una buena base. Pues es que, Ginger, no tengo rumbo fijo. Me lo pedís muchos, pero de momento ya he comentado que mañana no puedo estar y por eso también me sentía un poco, a ver, en la obligación entre comillas. Ya sabéis que hoy me he levantado con muchas ganas y aquí estoy. Pero mañana no os puedo ver, entonces bueno, pues digo, vamos a hacer algo hoy. Mm. Me viene, sí, me viene bien a mí y a mis seguidores, Charlie. Ya no sé si te refieres al just chatting o a lo de bueno, ser más constante en el horario, que eso sí que me consta y lo sé, que va en perjuicio mío si no lo hago así, pero bueno, pues de momento, como decíais que decía Ángel Martín, es lo que hay en mi canal y así lo decido, pero sobre todo también por daros lo mejor. Yo lo noto, lo siento así, ¿no? No quiero verme como una cosa impuesta, aunque eso, como digo, pues vaya en detrimento de las posibles ganancias. No sé. Hoy por hoy lo voy a manejar y lo voy a tomar así, ¿no? Para que ganemos todos, tanto yo en que esté con muchas ganas como vosotros que también digáis, ostras, pues qué guay, qué guay. Que notéis también esa buena gana y no esa obligación impuesta de alguna forma, ¿no? Entre comillas. Yo lo veo así, ¿eh? No es que los demás lo estén haciendo mal, ni muchísimo menos, al revés, sí. Está genial que estén... Ya he comentado que a mí, por ejemplo, cuando he seguido a alguien y está continuamente en stream y hoy mañana y también y por la mañana y por la tarde y no sé qué, y me está avisando ahí en el correo, ya hasta le dejo de seguir. Porque me parece como... A mí me parece como muy cansino, ¿no? Y otra vez, y otra vez aquí y tal, ¿no? No voy a decir nombres, pero... Y sin embargo, cuando veo a alguien que de repente aparece, pues a los 3 días o a los 4 días y eso, digo, ahí va, venga, a ver qué tiene que decir. Y por lo que fuere, pues me identifico un poco más con eso. Bueno, que nos está gustando mi charla, ¿no? Ah, sí, sí, vale, vale, Iván dice que sí. Vale, vale, menos mal. Bueno, menos mal no, os podía no gustar y no pasaba nada. Bueno, me vendría bien el just chatting. Bueno, pues eso, os aviso que a lo mejor algún día aparezco por aquí y diréis, ¿y el piano? ¿Y el piano está cerrado o estoy en otro sitio de la casa y hablo un poquillo con vosotros? Y así no perdemos tanto el hilo. Vale, gracias, dioses. Pues ya lo veré. Ya lo veré. Bueno, claro, claro, exacto. Sí, sí, hay gente que yo entiendo que sea su modo de vida o no, y que le guste hacerlo así continuamente. Y todo es respetable, ¿vale? Lo hemos hablado algún otro día. Si mientras no se moleste a nadie ni hagas daño a nadie, oye, aquí cada uno que lo haga y deshaga y que cumpla o descumpla como quiera, ¿no? Exacto. Yo os quiero avisar y que entendáis o no mi manera de hacerlo. Bueno, ¿alguna otra pregunta de música os apetece que resuelva?
O vamos ya... Algunos ya lleváis ahí un montón. Iván, pobrecito. Iván, te dejo que te vayas. Solo a ti no, es una broma. Pero los que hayáis cumplido ya de sobra, que se marchen. Ay. Siempre pregunto esto y muy pocos me respondéis, pero bueno, si queréis... ¿qué os ha gustado más de hoy? Yo qué sé, ya sea lo que hemos tocado, la lucecita que he puesto aquí, el que quitemos la bombilla, no, el que quitemos la botella, yo qué sé. ¿Qué es lo que más os ha gustado hoy del stream? El que pongamos un micrófono en condiciones, que yo creo que, bueno, alguno me habéis dicho por ahí que algo hemos mejorado, aunque hay mucho que mejorar. Siempre hay que mejorar, esto también digo un montón de veces, que me acuerdo una vez, yo que estudiaba ahí como podía, un profe hablando de historia y geografía, creo que era de historia, sí, de historia, pues él me insistía un montón, es que tienes que estudiar mucho más, es que tal, es que hay que estudiar más. Y yo ya con el agobio de, ay, ¿cuánto tengo que estudiar? ¿Y cuánto? Pero. Y le pregunté, ¿pero cuándo sabes que ya has estudiado lo suficiente? Me dijo, es que no se llega a estudiar lo suficiente. Pues esto igual, aunque, bueno, es verdad que sí, que se puede llegar a tener muy buena calidad. Y yo lo he visto en otros streams y está ahí patente y escuchas un sonido de ángeles, incluso aunque no cante bien la persona o no suene bien el piano. Entonces, todo eso es verdad que al final, oye, es un poco el envoltorio y todo cuenta. Todo cuenta y eso también gana muchos adeptos, ¿no? Esto es como cuando vendes algo y lo haces en una foto preciosa o no. Y la misma cosa pues puede revalorizarse si la foto es estupenda o no. Pues igual. Y soy consciente de ello. También quiero ir poco a poco. Os conté una vez que si tal, que si no me apañaba con los iPads, no sé qué, es que estoy, pues, tengo que ver qué iPad me quedo. Y bueno, pues ahí estaba probando también. No es que esté aquí montada. ¡Uy! Espera, que no sé si os he perdido. A ver. ¿Qué ha pasado? ¡Ay, es un anuncio! ¡Oh! ¡Qué emocionante! ¡Qué importante soy! Es broma. Un momento. Creo que estáis ahí, ¿no? ¿Estáis ahí? ¿No os he perdido? ¿Estáis viendo? Bueno, estaréis viendo el anuncio también. Pobrecitos. Iván no, porque Iván creo que está suscrito. Sí que... A ver si esto acaba. Vale, ahora. A ver... Gracias, Charlie. Que no me conocías y tienes buena comunidad. Bueno, muchas gracias. Sí, eso opino yo. Muy buena comunidad, sí señor. Muy sanota y muy buen rollo. La verdad que sí. Estoy muy contenta. Bueno, muchos vienen de la comunidad de Ángel Martín, que también dije que qué buena comunidad. Y él dijo, no te creas, eso... Luego alguien dijo, los que estuvimos allí en el raid de ir a piano. Dice, bueno, eso sí, pero los demás, ¿qué va? Me gustó esa broma. Sí, bueno, Marco, pues me alegro que te agrade el conversar sobre música y eso. Las escalas que se usan en el jazz, no soy no soy la que más te puedo ayudar ahí. Porque a mí me parece un mundo el jazz, la verdad que es otra galaxia. Es otra galaxia. Eso seguro que lo tienes en algún sitio, que lo puedes buscar en algún otro sitio. Yo no te puedo ayudar ahí. Vale. Pues me alegro un montón de que el piano se escuche mejor, Iván. Y sí, lo que hemos dicho. Claro, lo ideal, como dice Chimo, es tener varios micros. Estoy en ello. Es que, claro, yo me empecino en no poner ningún PC ahí. Ahora mismo tengo un iPad puesto ahí. Y eso a lo mejor eso a lo mejor dificulta el poder poner más extras o una buena cámara o mejores micros.
Pero bueno, poco a poco también os pediré aquí, pues si puede ser algo de ayuda para ese tipo de cosas que realmente en el día a día no lo necesito, pero aquí como una cosa, ya os he dicho que esta no es mi fuente de ingresos, ni lo veo como tal hoy por hoy, es una cosa pues que me gusta hacer y es como un extra. Y entonces, claro, me da rabia porque Chimo me decía, es que tal, tienes que comprar esto y tendrías que tener esto y tendrías que tener un, yo que sé, un Mac. Y digo, pero si es que yo no quiero un Mac. Digo, eso es, en todo caso lo pediría a la comunidad poco a poco, evidentemente. Porque es algo que tendría para esto exclusivamente y de estas cosas que dices, pues es que se queda en esta función. Porque hoy por hoy sí que para mis estudios y eso, pues haciendo trabajos de investigación o lo que sea, en algún momento sí que he tenido que estar sentada en el ordenador y escribir un montón, pero hoy por hoy no es la... apenas uso el ordenador. Entonces un Mac, a no ser que lo use para esta función tan tan precisa, pues eso, no pagar, no sé si son 1000 y pico euros por el Mac, pues no, pues no voy ahí tan sobra de dinero. Vamos a cambiar un poco a ver, que esto es delicado, esto hay que saber, no, tampoco, ahora, cambiemos un poquito de luces, ahora vamos a poner estas, a ver, ahí, espera, voy a volver, sí, va bien, sí, ahí sí que tendría que beber. Voy a abrir la famosa botellita, voy a beber un poco que llevo aquí sin beber. Decidme que beba agua, que hay amigos míos que se enfadan por no beber, porque no bebo. Vosotros regañadme también, que luego se me olvida. Sí, poco a poco. Eso le dije a Chimo, que poco a poco. Claro, es de estas cosas que quieres hacerlo ya todo bien y quieres tenerlo estupendo y que la gente lo disfrute al máximo, pero bueno, siendo también consciente de que hay unas limitaciones y eso, un poco lo que os he contado, ¿no? Vamos a ver, que os lea. Claro. Eh... Carlos, ¿esto qué es? El doble mortal carpado, continuación del principio. Bueno, pues no sé, pues vale, pues se quedarán los demás como, ha hecho eso. Venga, vale, sí, he hecho un doble mortal hacia atrás con caída. Ya, Apple es muy así, ¿no, Calebo? Sí, gracias, Diego. Bueno, pues eso, a mi rollo, a mi estilo. Que al final, bueno, pues cada uno se mueve pues como quiera. Mac está sobrevalorado, seguro que sí, seguro que sí. Pasa que tengo un PC, pero que es una castañilla, ya tiene sus años y no sé yo si darle, intentar ponerle aquí programas y tal, pues que encima me lo... A ver, no lo hicieron a posta, pero lo tuvieron que formatear, perdí ahí toda mi información y mis documentos porque parecía que iba lento, me lo quisieron ahí rejuvenecer y no, murió tanto que hubo que formatearlo del todo y sin poder guardar nada de lo que había. Así que con eso cuento y no sé hasta qué punto me podría. ¿Las escalas que hay en el piano también se pueden aplicar a la guitarra o no? Pues claro que sí, claro que sí. Mira, verás en la guitarra, es muy curioso porque en el piano, no sé si lo veréis bien, en el piano las notas, imagínate que tocas las notas blancas, ¿no? Que realmente es una escala, haces do, re, mi, fa, todas las notas, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, todas. Entonces, empezando por do, pues haces la escala, afortunadamente, sin las teclas negras, sin los sostenidos, bemoles y todo el rollo ese. Bueno, pues si te fijas en el piano, que no se ve muy bien, pero si os fijáis un poco, veréis que hay
como 2 grupos, 3 grupos de negras, 2, 3, 2. Siempre va como 2, 3, 2, ¿vale? Debajo del grupito de 2, a la izquierda, ahí está el do. Entonces, de do a re sí que hay una tecla negra, hay un tono. Y en la guitarra, tienes que saltar un traste, es decir, no ir de traste a traste, al traste siguiente, sino saltarte uno, porque ese traste del medio sería la nota negra que hay en medio de 2 teclas. No sé si me seguís, es un poco lío lo que cuento. Lo de los tonos y semitonos, si yo tocara una escala cromática con todas las teclas blancas y negras, ahí sí que voy por medios tonos, voy por escalones pequeñitos. Pero cuando tocas la escala, pues a veces hay tonos y a veces hay semitonos. Por ejemplo, entre mi, fa y si, do hay semitonos. Ahí también en la guitarra tocas en el siguiente traste pones el dedo. ¿Me explico? Y luego sí, pues así, yo por ejemplo en la guitarra no sabría leer una partitura. Ay, casi me quedo sin dedo. No sabría tocar una partitura con las notas. Tendría que hacer mucho esfuerzo como para decir, si este es el mi, me llevo una, multiplico por 3, no sé qué, este es el fa. Me costaría mucho, pero siempre he tocado la guitarra en plan punteos y acordes y todo esto, pues con la tablatura esta de las 6, no son 6 cuerdas, claro, son 6 líneas y pones ahí los números. Con ese tipo de tablatura. Ay, pues eso. Bueno, lo que me estáis aquí aguantando hoy, no me lo puedo creer. Así que, bueno, no puede estar, no debe estar esto muy mal hecho lo del chat. Es decir, que me dais el visto bueno. Aunque no me respondáis, me dais el visto bueno. Eso como decía el emérito, me congratula. Vaya lío, con el emérito, con las noticias últimamente, con el COVID, con la vacuna AstraZeneca, que me la he puesto yo. Que a lo mejor un día me veis con el pelo verde. Me la puse el día 1. Al día siguiente estaba hecha una M. Estaba fatal. Me quería morir tumbada aquí. De la cama al sofá. Y luego ya por la noche estaba bien. Pero sí. Mucho. Muy mal cuerpo. Yo afortunadamente ni devolví, ni tuve fiebre ni estas cosas, pero estaba fatal. Y escuchas tantas cosas que te da miedo. Decir, madre, entre los trombos, entre las muertes y eso. Sí, jo. Bueno, afortunadamente me ha dado por comer bien desde entonces, desde el mismo día 1, no sé muy bien, pues he empezado a comer bien, muy sano, porque venía de comer, tengo todavía turrones y mazapanes de Navidad. Y soy muy golosa, me encanta el dulce, tengo que decirlo, es mi punto débil. Entonces, ahora sí que estoy cuidándome un poquito más, tomando verdurita y pescado y estas cosas, y se nota mucho. Estos pianos son muy caros, sí. Exacto, este piano es bastante caro, o sea, puede costar... en su momento costaba como un buen coche. La verdad que sí. Sí. Es caro. Ya no me acuerdo, ya no sabría deciros. Lo tendré por ahí apuntado, pero sí, sé que se queda muy caro. Y lo que decía Chimo, dice, jolín, pues abre el piano porque pues es como más vistoso, más espectacular y eso. De momento, como en todo lo que estamos comentando, paso a paso, algún día lo abriré, pero eso también hace como que suene más. Y no es un sitio... Si tuviera aquí un salón inmenso y precioso, pues sí, pero esta casa no es grande, con lo cual el piano abierto como que necesita... He escuchado alguna vez, mira, esto no lo he contado, escuché una vez en clase de acústica o de alguna asignatura de estas en referencia con el sonido, que por ejemplo, los instrumentos, las notas graves es como que la onda que se produce, que no vemos, pero que es invisible, la onda producida es mucho más grande
y es como que necesita más espacio para terminar de ser honda y de producirse el sonido bien, por explicarlo de alguna manera. Las otras, las notas más agudas del piano, las que suenan más, eso, más agudas, las graves son las que suenan así, y las agudas suenan así un poquito, que siempre digo que hay que poner voz de pitufo a los niños. Las agudas son vibraciones muy, muy pequeñitas, y esas en cualquier sitio no hay problema. Entonces comentaban que, por ejemplo, estudiar el contrabajo, que tiene notas muy graves, en el conservatorio hay como cabinas muy pequeñas, donde ahí pues estudia la gente, están insonorizadas más o menos, y entonces estudiar en una cabina pequeña el contrabajo, que son instrumentos que producen esas ondas tan grandes, te puede llegar a madrear por eso. Algo así escuché y la verdad que me llamó la atención. No sé si lo he contado bien, pero eso es lo que me... Eso es lo que me... De eso es lo que me... De lo que me acuerdo. De aquello. Sí, exacto. O sea, afecta el sitio. Afecta también, hemos contado antes, lo de la madera. El que aquí hubiera madera, pues seguramente me beneficiaría muchísimo, ¿no? El que haya... Cuando queréis quitar sonido, pues... ¡Ay, no me habéis dicho lo de la nieve! Cuando queréis quitar sonido, pues poner cortinas, poner alfombras y todo eso, pues también amortigua. Entonces hay que buscar un poco el equilibrio, ¿no? De que no haya demasiada reverberación y al contrario, no pasarse de sonido seco. Gracias, Brutal. Entonces, sí, este suena muy bien. Pues es que ya no es el momento. Has llegado tarde, cotoncete. Otro día. Seguidme, que eso es gratis, y otro día me escucháis, ¿vale? Lo de la nieve. Venga, que casi me voy sin explicarlo, por Dios, con lo importante. No es importante, pero es muy curioso. La nieve ocurre que... Hola, Cristian. ¿Qué tal? La nieve ocurre que en un día con mucha nieve, decía yo, ¿qué sensación tenéis al salir y hay mucho sonido? ¿Veis que hay mucho sonido y mucho eco y tal? Pues no, todo lo contrario. Es como que... Ay, mira, creo que viene mi gato. ¿Debussy? ¿Debbie? ¿Debussy? Ven aquí. Muy bien. Debussy, este es mi gato. Algunos ya lo conocéis. Bueno, pues Cristian, tú sígueme, como digo yo, que es gratis y otro día me escuchas, ¿vale? Yo no puedo hablar de mí, los demás que digan cómo ha sonado, si les ha gustado o si se han puesto tapones mientras tanto o qué. Que os decía lo de la nieve. Venga, os cuento y ya vamos terminando con esto. Que algunos ya habéis cumplido para todo el mes. Lo de la nieve, gracias Iván. Sí, bueno, se lo diré a Debussy que le queréis. La nieve resulta que amortigua muchísimo el sonido, entonces cuando sales un día de mucha nieve, resulta que no oyes casi nada. ¿Por qué? Porque es como que la nieve absorbe el sonido. ¿Me explico? Y es curioso ese fenómeno acústico, ¿no? Es como si actuara tipo corcho o tipo silenciador. Veréis que los sonidos están como más... como que se perciben muy lejanos y que como que no suena a nada cuando hay nieve. Sí, oye, Debussy, mira cuántos saludos te mandan. Ay. Las cuerdas se rompen... No. Realmente a mí nunca se me ha roto una cuerda. No es como en la guitarra, que sí que se me han roto algunas y tal. Las cuerdas del piano no... No me ha ocurrido. Lo que sí hay que hacer es afinarlo. Se supone que hay que afinarlo una vez cada año o algo así, pero yo a veces estoy, yo qué sé, un montón de años. Sí, mira cámara. Ay, qué bueno es él. En muchos vídeos de YouTube le tengo, además se viene, hoy le he llamado, pero normalmente pues
pues le gustaba estar por aquí conmigo, que a veces, claro, es molesto porque a ver cómo pasas la mano por encima, se hace complicado, pero me gusta que esté aquí también, claro. A ver. Jolín, no lo sabía, Marco. Sí, su nombre, no sé si conoceréis, bueno, Debussy es un compositor. El otro día toqué un poquito, un fragmento de que salía en un programa muy antiguo de La Bola de Cristal, salía ahí una música, pues es la de Debussy. Está chulo, el arabesco de Debussy me gusta mucho y bueno, pues los fuegos artificiales. He tocado una que se llama Feux d'artifice en francés, fuegos artificiales en YouTube. Me acuerdo que en una semana o 10 días o algo así logró como 1000 visitas, o sea, una bestialidad. Y, y no dura ni un minuto. Ese, mira, os invito a que lo veáis porque hasta yo, con el tiempo, como eso no sé, estaba grabado hace... Bueno, no tenía ni el vídeo, lo tuve que recoger de algún vídeo que mandé en WhatsApp a algunos amigos y eso. Y ya os digo que es que dura menos de un minuto, pero los dedos se mueven, como pongo en el título, como a cámara rápida. Me parece hasta que está como si estuviera manipulado, pero no, no lo está. Y yo misma me alucino. Ahí es, por ejemplo, cuando os digo que alcanzo un nivel muy alto, pues a base de estudiar mucho, de estar muchas horas en el piano, etcétera. No es el momento, por eso ahora pues estoy de vez en cuando asomándome por aquí. Pero sí, cuando he tenido que prepararme para algo, para algún concierto o alguna prueba o algo así, pues requiere muchísimas horas y es muy sacrificado, la verdad. Debussy pues es Debu, doble S e Y. Si no me lío, porque ahora como os estoy leyendo, Debussy. Sí, es un nombre francés. Visité su tumba, además, ahí en Francia, en una de las... Que a propósito, los cementerios de Francia no es como un sitio ahí lúgubre, horrible, oscuro, como... Bueno, no es que sean... Los estoy pintando como una cosa que te da, nunca mejor dicho, te da como cierta cosa, ¿no? Es decir, venga, vamos a dar un paseo al cementerio. Pues allí en Francia eh, resulta que sí, que son un poco, me contaron que son un poco parques. Y yo de hecho pues me pasé con una amiga que tengo allí, muy, muy, muy maja, Susel. Pues recuerdo que eso, que están abiertos, que la gente va, y entonces como hay personalidades y hay gente célebre allí enterrada, entre ellos está Chopin también, que hemos hablado de él hoy, vamos, que lo habéis mencionado, Debussy, están en distintos cementerios, ¿no? Pero hay 2 o 3 cementerios muy importantes y sobre todo en el de Chopin sí que me emocioné muchísimo porque para mí Chopin sí que es alguien... como lo he dicho alguna vez, la canción, la obra de la balada número 1 fue la que más me ha impactado estudiar y trabajar, ¿no? Es un poco el culmen el tope a lo que yo he podido llegar y he sentido eso, pues ha sido con esa, ¿no? He tocado el cielo con ella. Y entonces ver la tumba para mí fue muy emocionante. Y de Debussy también, porque me gusta mucho. Me gustan eso, Debussy, en Beethoven y Chopin. Esos 3, así. No en ese orden, pero... A ver, ¿qué me habéis puesto por ahí? Sí, Debussy, así es, Elena Mecas. Y Elena Mecas tú tienes... A ver, que pille yo... Elena Mecas, ¿por qué te aparece ese 1? Pregunta de... Pregunta de una... ¿Cómo se dice? Me sale en inglés, una beginner como yo. Son los beats. Ah, vale. Como que tú has dado... Es que a mí no me aparece aquí. ¿Quién ha...? Vale. Pero porque hoy me has dado beats. Vale. Oye, pues muchas gracias. Yo aquí no te he dicho nada.
Vale, sí, es que además he puesto como que los bits cada día se cuente de cero o algo así. No sé, yo voy probando. No sé si lo haré mal o no. Pero en principio, vale. Pues muchas gracias, Elena. Besitos. Es que el otro día estaban. El otro día fueron, bueno, Northstyle. Northstyle me dio 300 bits. Porque, ¿os acordáis que entraron? Que de repente entraron todos ahí con un mensaje igual, todos. Venían de su stream. ¿Cómo se llama? Me hicieron un host. Y entonces yo decía, no, aquí esto, pues como os he dicho a algunos, esto hay que... El que quiera venir aquí a Mesa Puesta tiene que pagar 300 bits para que toque una canción. Y me hice ahí la duda, que luego no fue una raid, porque fue en el momento en que estaban streameando, o sea que fue que me pidieron Dragon Ball. Y yo pensando además, Dragon Ball, sé que esa es muy conocida, pero yo no la conozco. Y así con la tontuna, y aparte que le he seguido y le tengo, bueno, pues le he visto en algún otro stream, le he saludado. Y bueno, es una persona, no sé, me parece como muy muy espontáneo y tal. Y al final sí que la toqué. Y entonces, después de tocarla, sí que me donó los 300, los 300 bits. Hoy no están, creo, DJ Erniex, DJ Erniex y JDTC. No están. Tampoco están los de la enhorabuena. Hoy no han venido ninguno. ¿Por qué? Porque lo entiendo, porque hoy es un día un poco raro. Ya nos veremos esta semana, espero que algún día entre semana y me podéis escuchar mientras trabajáis o mientras hagáis lo que sea. Así que bueno. Bueno, en principio lo hemos puesto así porque hoy han ganado, que no sé si recuerdo aquí, lo tengo ahí. Hoy han ganado 2 personas para tener su canción el próximo día. Creo que una de ellas eras tú, Elena. A ver, que tengo memoria, ya os he dicho, no os lo toméis a mal, tengo memoria pez. Pero, a ver, ¿quiénes erais? Erais Iván, que también, y Elena, sí, Iván y Elena, sí, tenía yo esa impresión y ese recuerdo, pero a ver si voy a meter la pata. Oye, esto de verdad, qué cansino. Hasta que me encuentro, ahora os leo. Pues muy bien, pues entonces, a ver, que ya no me... Ahora me veo. ¿Qué más? ¿Qué más me contáis? ¿Qué más me preguntáis? Que hoy al final, mira, me he emocionado aquí y ya llevamos un ratito, pero... Ay, el Claro de Luna de Debussy es muy bonito. Que ya sabéis que hay Claro de Luna de Beethoven y de Debussy. Ambos dos, la verdad que son maravillosos, o sea que sí que os invito a escucharlo. Pues es que... A ver... Te dono lo que quieras. Dóname... No, iba a decir una broma. Pues si es que no es el momento ya, brutal. Y además aquí, a ver, no es el momento. Hemos cerrado ya el chiringuito del piano. Pero bueno, espero que en algún otro momento brutal pues entres de nuevo y me vuelves a decir lo mismo y a lo mejor no me hago tanto la dura como el otro día con Northstyle. Y sí, no, el Claro de Luna es que el de Debussy, y también hay, bueno, de Debussy hay obras maravillosas. Está El mar, creo que se llama, que con la música como que describe la salida del sol, es alucinante. O sea, va describiendo con la música, vas como imaginándote cómo va saliendo el sol suponte que eso, cuando sale el sol iba a decir del fondo del mar, del horizonte. Me parece asombrosa esa música. Los fuegos de artificio también, esta que os he contado, que dura menos de... Bueno, el fragmento que toco. También describe mucho esa explosión de los fuegos de artificio y... Es muy descriptivo. Está guay. Está muy bien.
Hacemos una cosa, si en el próximo stream no me puedo conectar yo, tocas el clavo de luna. No, hoy por ejemplo, no han aparecido ellos, pero bueno, que igualmente lo tengo en mente. Maminú y Carlos pues tendrán su canción cuando... Es que estaba pensando, y soy así de estricta de decir, bueno, pues si hoy no han aparecido, se siente, pues no hay canción, pero no, porque claro, como encima yo no tengo este horario así tan fijo como para ir haciendo eso. Entonces, si algo se me pasa y no aparecéis aquí y no coincidimos con estos horarios irregulares que tengo, pues me insistís. Me dice Iván, yo quiero mi canción de Wagner o de El revés está. Y tú, pues Elena Mecas, lo mismo con la que me has pedido. A ver, si me acuerdo. Bueno, no me acuerdo, lo tengo que mirar. Elena, me pediste... Ah, sí. Nothing Else Matters. O Extremoduro, sí, es verdad. Pues nada, me lo decís el día que estéis, claro, no... Aquí cada uno aparece y desaparece, igual que hago yo, cuando le dé la gana. Igual que si ahora estáis y os vais a ver otro stream y luego volvéis y ya no estoy. Es decir, aquí... aquí libertad. Dime, Twitch, cuando cambio de... Pues cada actividad no te encuentra el chat. Calebo, no te entiendo. A ver. Pero bueno, muy bonito, Elena, el ofrecerte a hacer eso. Pues muchas gracias. A ver, Calebo, no sé si te podrías explicar un poco mejor. Una cosa importante en Twitch es cuando cambias de actividad, cambiarlo en el stream. No sé muy bien a qué te refieres. Y si alguien lo quiere también explicar, pues bienvenido. Ay, pero ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Ah! Me he perdido. Espera, que vuelvo a entrar. Yo quiero esto. Cambiar la categoría a Just... Ah, sí, sí. Ah, ostras, es verdad. ¿Y ahora la puedo cambiar? Yo creo que no. Claro, ahora no es music, ahora no es música. Qué bueno lo que me habéis dicho. Porque sí, tenía yo esa pregunta. Wow, Rachmaninoff. Total, nah. Ginger. Eso... Eso para cuando yo tocaba 8 horas diarias. Todos los días. Madre mía. No hay que tocar tanto, ya lo digo. Aparte que es que si no acabas con la mano, también he tenido problemas de tendinitis y eso es un poco rollo. ¿Eso qué? ¿Eso qué, Calebo? ¿Lo puedo hacer? Lo que pasa que, claro, como estoy... Como tendría que... Nada, tendría que cambiarlo. Bueno, no pasa nada. Ya hoy... Pero sí, pero estaría bien saberlo. Ah, sí, a lo mejor lo puedo. Espera, no sé si lo podría... ¿Sí se puede? ¡Oh! Momento. No sé si... Debussy, ¿me ayudas tú también? ¿Me ayudas? ¿Y cómo lo podría hacer? También... Porque estoy ahora... Se supone que estoy... ¿Esto qué? ¿Qué de qué? Yo creo que, por lo menos desde aquí, claro, es que aquí... A ver... ¿Qué pasa? Precioso. Esto no, que es hacer un clip, esto tampoco. Yo creo que aquí no lo puedo... Claro, tendría que ser desde la fuente en la que se está grabando, imagino, ¿no? Ah, no sé cómo, pero se puede. Vale, guau. Pues si no sabes cómo, yo mucho menos. Eso ya será para hacer un máster para mí. Con lo que me está costando ya esto simplemente, que vosotros diréis, pues si esto es lo más sencillo del mundo. Si te has plantado ahí a tocar el piano, bueno, pues para mí todo esto es un mundo. Voy cambiando mis mundos. Bueno. Iván, ¿qué te pasa?
Que estáis ahí... Ah, no, es de risa, ¿no? Vale, vale. Es que como veo ahí un personajillo así, me creo que estáis pensando, pero no, es de risa. Sea desde donde estás emitiendo, claro. Sí, sí. Bueno, Debbie sí. Ah, no, todavía no es tu hora. Pensaba que me pedías de comer. ¿Eh? Pobrecillo, es que le iba a decir, ¿quieres comer? Pero no es su hora y se va a emocionar. No quiero hacerle sufrir. Pero es muy divertido. Si le digo eso, me da un besito. Algún día te utilizaremos, entre comillas. Te diremos, vamos a verle, que le dé un besito. Debbie sí. Ven, ven aquí. Vamos. Ven. ¿Me das un besito? Debbie, dame un besito. ¿Qué hay ahí en el piano? Eso no lo has visto. Normalmente no está abierto. ¿A qué no? Claro. Bueno. No, todavía él sabe que ya cuando se pone... Cuando se acerca a su hora sí que está súper mimoso. En plan... En plan falso total. De interesado al 100%. No, pero igualmente me gusta muchísimo estar con él y es una compañía tremenda. Y bueno, imaginaros con el confinamiento y todo eso, entre mi gato y entre las plantas. ¿Qué? ¿Quieres ir aquí? Pero es el piano. Sí, Madita, Madita. No te he visto. ¿Dónde estabas? Llegas tarde. Estamos ya terminando el stream. ¿Qué tal? Bueno, no os puedo regañar. No os puedo, en todo caso me regañáis a mí. De esta mujer, ¿cuándo viene? ¿Cuándo va? Bueno. Oye, pues gracias Iván por los ánimos. Siempre me animáis, es que así da gusto. ¿Cómo no tener ganas de pasarme por aquí? Sí, Madita, como he dicho antes, buenas noches a los que llegáis tarde. Rapidito, antes de irme, tienes que ir a ver. Vale, bueno, pues gracias, brutal. Gracias, tomo nota, voy a hacer captura, ya lo leeré tranquilamente. Que yo proceso lento, tengo cara de lista, pero no. Y bueno, ya, pues si total, si no quiero más espectadores, ya estáis los que estáis y con eso me vale. No. Ya sabéis que estoy aquí de charla, ya sabéis que está el piano cerrado, pues ¿para qué? Ya no, hoy no me cambio, no sé si algún otro día lo intentaré. ¿Qué tal ha ido tu semana, Amadita? Ya te llamo bien, ¿eh? Que es que antes la llamaba maldita. Veía yo por ahí, me creaba yo una L. Un placer, sí, igualmente, brutal. Nada, pues ya ves. Hasta pronto. Bueno, chicos, que ya, ¿no? Que ya. Decidme, sí, hombre, sí, déjanos ya en paz, ya. Qué cansina. Ya es la 1:30 pasadas. Yo no sé, creo que he empezado a las... Iván, ¿tú sigues por ahí? Sí, sí, sí. Iván está aquí. Súper al pie de guerra era la expresión. Iván, dime cuántos minutos llevamos. Con los segundos... No, 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 es broma. Es broma. A ver. Extrañando tus transmisiones, ya. Jo, qué bonito. Pues luego verás el vídeo. No sé si estaba pensando cosas de estas mías que luego voy, luego vengo, luego pruebo, luego quito y pongo. A lo mejor a partir de... estamos en marzo. Sí, en abril a lo mejor pongo los vídeos para suscriptores. Que solo se vea el vídeo para la gente suscrita. Pero bueno, os echaréis al cuello. No, no, que yo no quiero verlo después. Bueno, voy a ir probando, ya os digo que... Hombre, si ya veo que no sé, que eso no funciona, pues volveré atrás. Esto ya es un prueba y error, como se dice. Ah, sí, o sea que no soy yo sola. Además es que viene ahí como en rojo, digo, vamos, ya total. Bueno, me alegro mucho de verte y me alegro mucho de veros a todos, ¿eh?
como os digo, para mí es un placer pues, sentirme tan acompañada y tan bien acompañada por todos vosotros. Ya he dicho hoy en varias ocasiones que Twitch me parece para mí pues no sé, una cosa, un invento muy, muy positivo y muy bueno, que igualmente los haters estarán bienvenidos. El otro día me dijeron que mal tocas y bueno, pues no le he vetado ni nada, pues ahí queda, no sé, a lo mejor otro día me dice otra cosa y ya está. Esto es para todo el mundo puede opinar. Uptime, ¿eso qué es? Iván, uptime. Claro, además que también sé que lo del interrogante para abajo y otra cosa que pongas, pues creo que te deriva a otras cosas, pero yo no sé hacer eso. No sé. Creo que también se puede, hablando de lo del interrogante, lo de la exclamación hacia abajo, el signo de... Sí, bueno, lo estoy diciendo mal, pero me entendéis. Creo eso, los comandos del chat. Sí. Pues creo que también puedo poner ahí las canciones que me podéis pedir y todo esto, pero... Menos comando para el bot que no tengo. Para el bot. Eso del bot me suena haberlo leído, pero no sé lo que es ahora mismo. Ah, vale, Iván, gracias. Vale, sí que es un comando para ver el tiempo que... Nada, no pasa nada, ¿eh? Que yo creo que llevo ya... Pues pueden ser 3 horas. Incluso más de 3 horas. ¡Qué barbaridad! Por Dios. Bueno, hay gente que sé que está aquí un montón de tiempo y un montón de horas. Mm. 3 horas y 5... ¡Ostras! 4 horas. Venga, vamos a hacer 4 horas, Marco, gracias. Venga, chicos, venga. Vamos a estar un silencio para esos 7 minutos que quedan. No, es broma. 4 horas, es que mira, es un tiempo ya redondo. Nos queda tan poquito para 4 horas. 4 horazas. Jolín. Venga, por todas. ¿Quién está ahí? Que diga, ¡sí! 4 horas. Los bots sirven como de asistentes para mí. Pon el comando. Vale. Vale. Claro. Es que yo podría poner... Oye, es verdad. ¿Y por qué no os pongo aquí yo y así me publicito? ¿Cómo lo hago? Espera. Ahora no os veo, pero en un periquete... Vaya expresión, en un periquete os veré. Eso me acuerdo que salía en una película que le decía un jefe a esta actriz que hizo la película de E.T. Pues le decía, no me digas en un periquete que en un periquete estará listo. Pues a ver, me he acordado ahora. Tengo que ir a YouTube, claro, que estoy aquí. A ver. Lo voy a hacer rápido, que no os quiero aquí aburrir con mis búsquedas. Sí, pero rápido, pero vamos a hacerlo bien. Jolín. Bueno, es tan fácil como buscar ir a piano, pero así os lo doy a mesa puesta, que seguro que algunos ya tendréis la mesa puesta. ¿Quién tiene la mesa puesta? Oye, espero que... Sí, a ver. Que no es aquí tampoco. Madre mía, sí. Basta que tengas prisa. Aquí sí. No, gracias, acepto. Qué rollo, ¿verdad? Lo de ir diciendo acepto. No les bastará con una vez. En fin, se acostumbra uno, pero... ¡Hala! Tengo más suscriptores. Jolín. Qué gente más maja tengo en Twitch. Entonces, a ver. Bueno, os voy a poner incluso directos a los vídeos, que así tenéis ahí toda la retaíla, todo el menú. Hablando de mesa puesta, todo el menú puesto. Voy a ver si soy capaz de poner esto en donde estaba. ¡Ay, el dedito este! Que no le da gustirrinín. Ahora. A ver. ¿Y aquí estáis? Sí, estáis. Voy a probar, que esto nunca... Sí,
Esta soy yo, piano, o sea, es una cuenta que me he creado incluso para estar yo misma de moderadora y yo misma de que más estoy, no sé, no me acuerdo. Pero ese es el enlace para YouTube, para los vídeos de mi canal. ¿Por qué me veo ahora congelada? Ah, porque le tenía que dar al play, vale. Ay, Debussy, no te muevas. Bueno, chicos, ¿y qué? ¿Quién va a comer dentro de poco? A mí me encanta comer, yo disfruto muchísimo de la comida. Venga, decidme lo que vais a comer, que empiece yo a salivar aquí. Saludos desde Chile, Fahumada, muy buenas. Fíjate, anda que no estamos lejos. Ay, esto no se ha movido. A ver si... Ay, es que a lo mejor, claro, ahora ya tengo que empezar, me parece, para el otro lado. ¡Ay! Espera, a ver, que vamos a probar sin que se me caiga nada. ¿Estáis ahí? Ya no sé si ya estáis comiendo. Ah, no, esto sí que lo podía mover. Mira, le voy a dar las gracias. Ahora que tengo por aquí el... Y así veis lo que quería decir con poner aquí vuestro nombre. Ah, a ver que lo ponga bien. Elena Mecas, que me ha dado unos bits. ¡Ah! Madita también. ¡Ay, Madita! Que me acumuláis. Espera, Elena Mecas. Elena Mecas, sí. Elena Mecas, va por ti. Voy a ponerte aquí y también intentaré hacerlo muy rapidito. A ver. Elena Mecas, a ver si te gusta. Ya está. Algo así. Vamos a ver. Y luego irá otro por... Voy a apagar esto. Irá otro para Madita, que creo que también me ha donado bits. A ver, ¿se ve bien ahí? Voy a decir, ¿me se escucha? ¿Me se escucha? No, no es la palabra. ¿Me se ve? ¡Ensalada! ¡Qué sano, Elena! Muy bien. Yo comiendo sano, igual que yo ahora. Albóndigas en salsa. ¡Oh! Manuel, por Dios. Eso suena muy bien. Venga, ¿quién tiene algo más sabroso? Ay, a ver, que creo que no lo he quitado el... ¿Te gusta, Elena? Me alegro que te guste. Son tontunas mías que, bueno, digo, ya que no aparece aquí, que si gracias al no sé quién, que al seguidor, no sé qué. Fabadita asturiana, pero ¿cómo lo dices así tan chiquitito? Si una fabada asturiana, eso es súper potente. ¡Qué rico! A ver. Ay, a ver, Iván, aquí tengo un... Sí. Vale, tengo algo ahí que me ha escrito Iván. Ya lo leeré, espero. Lo podré leer en otra ocasión, ¿no? Que se me ha ido. Me ha desaparecido. No, no digo Iván, sino el mensaje. A ver que se vea mejor eso. Y ahora teníamos que ponerle a Madita también, bueno, en un ratito. Madita, macarrones. Qué rico todo, qué rico todo. Pero ¿cómo voy a continuar aquí? Así ya con salivando. A ver. Esto de... A ver, Madita... Madita, tú eres la... Es que aquí pone algo como que... Has been following you for 14 days. Eres de las más antiguas, por lo que veo aquí. Marco, yo voy a desayunar huevos con chorizo. Las 5:45 en México. Mexicali, ¿es lo mismo que México, Marco? Perdona mi ignorancia, ¿eh? Ojo las faves. Ojo las faves por los de alrededor. Hoy Vieiras, jolín, Carlos, pero oye, aquí os cuidáis mucho, de lo rico que me estáis poniendo ahí cosas muy, muy buenas. ¿Cómo se lee una partitura en ¡Ay, buena pregunta! Mushbit, buena pregunta, porque resulta que me he enterado que... A ver,
overlay de Twitch digital y analógico a la vez. Dioses, creo que te estás metiendo... No, lo digo de buenas, ¿eh? Te estás metiendo con mi... con mi letrerillo ese. Ay, madre. Claro, aquí hay de todo. Digo, mira, ya que no soy capaz de, pues por lo menos algo. Que, perdona, a ver, Mushbit o Mashbit, te cuento hasta lo que yo sé, pero no soy una experta en batería, evidentemente. Hasta donde yo sé, resulta que parece que en batería hay también un pentagrama con líneas, pero en vez de poner las notas, pues tenéis como X, la X significa percusión y también hay negras, blancas y todo eso con las X, y según la línea que utilices, por ejemplo, es que no me acuerdo muy bien el nombre imagínate que este es el bombo, este es lo voy a decir mal, dime las partes de la guitarra, que no, ahora no me salen, no me acuerdo. Y entonces, cada una de esas líneas, pues es una de los, lo voy a decir mal, pero de los tambores, de los timbales, de lo que percutas en batería, ¿vale? Solo me sale el bombo hoy. ¿Debbie sí? Así que eso es lo único que te puedo decir. Que ya, creo que, no, traste es lo de la guitarra. ¿Quién sabe aquí las partes de la batería? Creo que hay uno que se llama Charles, y no me acuerdo, sí, la caja, claro, caja, eso es. Bueno, entonces como os decía, que yo sepa, si no me equivoco, los platillos, claro, los platillos, pues cada línea de esas es una de esas partes de la batería. ¿Debbie sí? Está ahí limpiando. Bueno, entonces, ¿qué más me pones aquí? Ah, Mexicali es un municipio en el norte de México, vale. O Mexicali, se dice Mexicali como México. Baja California. Joder, todo eso suena lejísimos. He estado en México, he estado en Argentina. La verdad que todo aquello es maravilloso. Un saludo a... Si hay alguien... ¿Quién hay aquí de México? No sé si hay alguien también más de Argentina. Mis maestros eran argentinos. Allí hay gente... Hay músicos muy buenos argentinos. ¡Hala! Bombo, platillo, caja, Charleston. Eso lo acaba de buscar Madita, seguro. A ver. Madita, venga, vamos a ponerle también aquí un saludo a Madita. Elena dice que le ha gustado. Madita ahora va por ti. ¡De Paraguay! ¡Saludos, Masbit! Vamos a ver dónde ponemos aquí. Mira, en este mismo. Debbie, sí, bienvenido. ¿Qué quieres? ¿Tú también que te ponga aquí? Pues eso a lo mejor más tarde. Que este va para Madita. A ver. Bueno, ahora os leo. Que me disperso. Madita. Todo esto improvisado aquí. A mano. Ay. Jolín, este no me hace caso. Espera, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? No me cortes el rollo. Claro, todo esto me oiréis aquí muy bajito. Cuando estoy retirada del campo visual del micro. Aquí. Ya está mi Madita. De mis antiguas followers o de la que más... No sé si será de la que más tiempo aquí lleva. Escuchando. Que no se me caiga. ¿Se ve? ¿Se ve? A ver, ¿qué pones por aquí? Ah, tu hijo tocaba la batería, vale, o sea que estás ahí, pero casi sabes más que él No, es broma, pero saber lo del... todo eso, es que... Bueno, o has prestado mucha atención o... Sí, se ve bien, gracias Iván. En un grupo, bueno, pues un saludo al grupito de Aldaya.
De nada, Amadita. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Todas estas cosillas, bueno, pues están hechas con mucho amor para que las disfrutéis. ¿Os ha gustado entonces mi letrerillo ahí? Que no sé si seguirá estando, porque dependiendo de los dispositivos que me quede al final y eso, pues bueno, lo podré o no usar. Yo espero que sí, porque me parece muy chulo, pero bueno. Bueno, chicos, ya hemos cumplido 4 horas, ¿no? ¿Qué es esto? Mis hijas ahora en el instituto han estado tocando la batería. O sea, que está rodeada, Madita, de baterías y de... Muy bien. Rodeada de música. Así me gusta. Bueno, pues nos marchamos ya, ¿vale? Ahora están aquí. ¿Me lo han dicho? ¿A qué te refieres, Madita? Vale. Te lo han chivado, ¿no? Te han dicho las partes. Sí, a mí me sonaba que era como ya muy aventajada. Marchemos a comer, sí, Elena. Bueno, que os he dicho que... Muchas gracias, Madita. Gracias a todos, de nuevo, ¿vale? Muchas gracias por estar ahí. Este ratito, bueno, ratito no, ratazo. 4 horas, 4 horas. Mira, si quitamos las... ¿Cuánto dormimos? Más o menos, yo que sé, 8 o 10 horas. Es un trocito de día. De vosotros para mí y de mí para vosotros. Mutuo. Hemos hecho historia 4 horas del domingo. Mutuamente. Hello, chao. Calebo. Sí, eso es. Bueno, espero veros muy prontito. Si no, como digo, pues si alguien me echa de menos, que me vea en YouTube. Y próximamente pues espero estar dando aquí también lo mejor de mí, como suelo decir. Y veros. Que comáis todos muy bien, que no tengo ninguna duda de que vais a comer muy rico por lo que me habéis contado, que si albóndigas, macarrones y un montón de cosas riquísimas. Y eso, que aproveche a los que vais a comer, los que había alguien que iba a desayunar también, o hagáis lo que hagáis, que todo salga bien en este día o en esta noche. ¿Quién está por la noche? Alguien habrá a lo mejor que le dé la noche. Bueno, me ha encantado veros un día más aquí y eso, como os he dicho antes, mañana seguro que no nos veremos y ya algún día por ahí pues me pillaréis. Me pillaréis por banda y diréis, ahí va, que está online. Gracias Carlos. Muchas gracias. Seguimos aquí esperando, hoy no han podido pasarse Maminu y Carlos, que fueron los ganadores del otro día. Hoy han sido Elena e Iván, Elena Mecas e Iván, que tendrán su canción pues próximamente. Muchas gracias, Marco. Igualmente para todos, que tengáis un buen día, tarde, noche. Chao, un besazo. Debussy, vámonos, que te veo ahí muy cómodo. Venga, Debussy. Ay, me encanta cuando quiero mover a mi gato y empieza como... Claro, empieza a maullar, no dice déjame, pero es como, déjame. Debbie, vamos. Venga. No sé si lo va a hacer hoy. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias. A ver, Debbie, sí. Venga. ¿Vamos? ¿Le oís? ¡Hala! Con 2 participantes, Screen Face. Pues es que estamos acabando ya. Pues venga. Debussy se está aquí moviendo que... No sé si la habéis oído. ¿Le oís? Debussy, vamos. Venga, vamos. Es que ha maullado muy, muy bajito, pero me gusta mucho cuando lo tengo que mover y... No, es que no se quiere mover de aquí y por eso se queja. Dice, que déjame, venga, vamos. Baby.
Precioso. Venga, vamos abajo. Vamos. Bueno, chicos, lo dicho. Le habéis escuchado un poquito, entonces. No sé si os habrá llegado. Es que el micro está aquí. Tiene que estar muy cerquita. Otro día le oís. Y me oís. Un besazo, un besazo. Un besazo enorme y hasta dentro de muy prontito. Un beso. No sé qué más decir. No me gustan las despedidas. Que paséis, lo dicho, que paséis un buen día, tarde, noche y disfrutéis mucho hasta que nos veamos y hasta que no, bueno, hasta cuando sea. Chao, chao, buenos días, anda, ona, que nos vamos ya, no sé, había por ahí un raid, pero nos vamos ya. Quien esté de raid, que me siga, que como digo, es gratuito. Un besazo, corazones para vosotros también. Gracias. Gracias Marita, gracias Elena. Uy, gracias la botella que se ha caído. Y hasta prontito. Adiós.